Esto es Caníbales y hoy una vez más me toca acompañarlos aquí con el gran equipo de siempre, con la mesa que ya está lista, está preparada para abordar los temas que tenemos previstos para esta noche, a la espera de Julián Guarino. Pero hoy un domingo intenso, de muchísima actividad. ¿Por qué? Porque en el Congreso de la Nación, bueno, y teniendo en cuenta lo que esta semana va a ocupar el lugar central, el preacuerdo, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que ya ingresó al Congreso de la Nación y la previa, ¿no? En la jornada de hoy, donde estuvieron presentes Sergio Massa, Carlos Heller, quien preside una de las comisiones, la Comisión de Presupuesto, donde se va a abordar justamente esta semana todo lo que tiene que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Victoria Tolosa Paz, Daniel Arroyo, otros legisladores que estuvieron haciendo lo que será, un repaso de la jornada de mañana y las que siguen, porque los tiempos son acelerados. Está previsto que el día jueves haya finalmente una votación en el recinto, si no se puede sea el día viernes, dictamen que será casi acelerado, pero expositores que durante toda la semana estarán presentes allí en el Congreso de la Nación para finalmente avanzar en la votación de estos artículos y para acordar finalmente lo que es este refinanciamiento de la deuda que Mauricio Macri nos dejó. Hay que decirlo de esta manera una y mil veces, en eso estamos metidos. Bueno, en un momento muy difícil, además de la República Argentina, pero más difícil si hubiéramos tenido que pagar este año, y tal como estaba previsto, unos casi 20.000 millones de dólares, ¿sí? De esa cifra estamos hablando. Para este año concretamente estaba previsto que fueran 19.000, 20.000 el año próximo, cifras que de ninguna manera la República Argentina puede pagar y un acuerdo que no podía afrontarse de la manera en que estaba previsto. Bueno, por eso mismo es que los legisladores tendrán en sus manos esta semana la tarea de analizar bien los detalles de ese acuerdo que, como les decía, ahora sí se conoce, ha ingresado al Congreso de la Nación y finalmente darle su aprobación o no. De eso vamos a estar hablando, lo vamos a estar analizando y les vamos a estar contando un poco qué es lo que desde el oficialismo y oposición han dicho hasta el momento de lo que es este acuerdo. Y sobre todo en la oposición, donde hoy también hubo un encuentro virtual de Juntos por el Cambio, donde en día domingo, justamente también se abordaron los aspectos más importantes de lo que van a hacer estos legisladores en el Congreso. Es preocupante, ¿por qué? Porque la semana pasada, desde la oposición, algunos referentes, y a partir de las reuniones convocadas por Mauricio Macri, ¿se acuerdan? Después de que los legisladores se levantaran de la apertura de sesiones, una reunión en primer lugar en la jornada que esto sucedió y al día siguiente otra reunión donde los lineamientos tenían que ver aparentemente, o este es el trascendido, con no apoyar este acuerdo para pagarle al fondo de una mejor manera, ¿no? Un poco más cómodos para que la Argentina pueda crecer y después finalmente sí empezar a afrontar los pagos, pero con un respiro que justamente lo que les explicaba recién y lo que estaríamos necesitando todos de manera urgente, ¿no? Para sacar a argentinos de la pobreza. Con eso tiene que ver, más allá de que parezca lejano y se trate de lo que sucede en el Poder Legislativo, tiene que ver concretamente con cambiar la vida, sobre todo de aquellos que menos recursos tienen. La cosa está muy difícil, no hay otra forma de explicarlo, y algunos referentes del oficialismo incluso lo que dicen es, se trata de votarlo con la nariz tapada, haciendo un esfuerzo grandísimo, porque la verdad no había otra forma de resolver esto. Veremos qué es lo que pasa esta semana en el Congreso de la Nación, pero quien ya se expresó respecto de este tema, y más o menos en el sentido que les venía contando, ¿no? La relación que la Argentina tuvo históricamente con el fondo, esta tan difícil relación, y habló del desprecio incluso hacia el Fondo Monetario Internacional, fue el propio presidente de la Nación, Alberto Fernández. Esto dijo. Algunos creen que esto para nosotros es un fuerte condicionamiento que nos va a frenar en todos estos deseos colectivos que nosotros hoy planteamos. Pero yo quiero que todas ustedes sepan, yo negocié 2 años para que eso no pase. Si hubiera seguido el consejo del que me decía esto se arregla en 5 minutos, nada de esto podría estar diciéndoles. Pero saben que hoy les estoy diciendo a ustedes que la infraestructura va a seguir creciendo, que la educación no va a caer, que la inversión en ciencia y tecnología se va a mantener, que los cuidados que necesitan los sectores más humildes seguirán en pie y que nadie va a doblegar nuestro deseo y nuestra definición de seguir creciendo. Lo puedo hacer porque discutí durante 2 años con ese mismo Fondo Monetario Internacional que yo desprecio tanto como todos.
Bueno, claramente lo explicaba y de manera efusiva el propio presidente de la Nación. Les voy a mostrar lo que decía en el marco de su gira y en el cierre de esta gira Guado de Pedro ante un medio español, El País de España. Eduardo de Pedro, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional evita la catástrofe económica en la Argentina. El ministro del Interior del país sudamericano, hombre de Cristina Kirchner, en el gabinete advierte que el entendimiento con el fondo solo soluciona problemas en lo inmediato. Necesitamos que nos dejen crecer para poder cumplir. Cuando uno posa la mirada sobre Guado de Pedro, recuerda que ante la carta de Cristina Fernández de Kirchner fue el primero en poner su renuncia a disposición. ¿Se acuerda? ¿Quién puede dudar de la relación cercana o pura con la cámpora, por ejemplo, de Guado de Pedro, entre los referentes jóvenes, ¿no?, que surgieron a partir de allí? Bueno, esto es lo que dijo en las últimas horas respecto del acuerdo con el fondo. Pero ¿qué pasó con la cámpora? Y por eso establezco la relación, porque subieron un video a Twitter, la organización, que justamente tenía que ver con esto. Lo vamos a compartir ahora con ustedes, con de alguna manera una mirada muy crítica sobre el Fondo Monetario Internacional, la relación de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional a través de los años, y algunos dichos de Néstor Kirchner, históricamente Máximo Kirchner también, con su postura muy crítica sobre el fondo. Ustedes en sus barrios vieron esos 44.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, ¿sí o no? Háganse cargo de que financiaron la campaña de Macri y a la cola a esperar. Primero los intereses de los ciudadanos y las ciudadanas de la Argentina. Entendemos como patria que tenemos que afrontar nuestras deudas, pero la primera deuda que tenemos que afrontar es la que tenemos con nuestra propia sociedad. Ojalá hubiera sido en el pasado tan meticulosa y aguda mirada de quienes hoy son oposición para pedir que el tamaño endeudamiento pasara por este Congreso para cuidar nuestra democracia. Quiero preguntar, ¿les parece a usted que la podemos pagar en 10 años? ¿La podemos pagar en 10 años la deuda con el Fondo Monetario Internacional? Hace unos días un legislador de izquierda en este mismo lugar decía, bueno, lo que pasa es que ahora implica esto una relación con el Fondo Monetario Internacional, donde las revisiones serán cada 3 meses y tendrán control sobre la economía. Bueno, la verdad es que respecto de las visitas trimestrales, históricamente esto ha sido así, ¿no? Hablan algunos o quieren hablar de un cogobierno, pero históricamente esto ha sido así. ¿Qué es lo que sucede cuando hay un acuerdo o cuando se le pide dinero al fondo? Bueno, la relación es la que ya todos conocemos. Se trataba de eso, de dar la pulseada justamente para que la relación sea lo menos o lo mejor posible para los argentinos. Pero ¿qué dice parte de la oposición también? Que en las últimas horas se ha mostrado un poco más flexible respecto al acuerdo del gobierno de Alberto Fernández, ¿no? La oposición tiene que tener una actitud responsable, dice Gerardo Morales, no impedirle al gobierno que tenga la ley, dar quórum. ¿Por qué mencionaba yo a algunos? Porque la verdad que no es la mirada de todos la del gobernador de Jujuy. Esta semana escuchamos los dichos de Nicolás Laspina. De Luciano Laspina, perdón. ¿Qué fue lo que dijo Luciano Laspina? Y la verdad fue tremendo, porque dejó al descubierto, me gustaría saber también ahora qué piensa la mesa sobre esto, porque dejó al descubierto lo positivo de este acuerdo para el gobierno de Alberto Fernández. Habló de darle sobrevida, dijo, si la oposición o si nosotros como oposición le votamos este acuerdo al gobierno de Alberto Fernández, bueno, justamente le estamos dando sobrevida al gobierno y es algo que a nosotros nos conviene. Seguramente se están preguntando ustedes del otro lado, bueno, ¿y dónde quedamos los argentinos, ¿no? En medio de todo esto, de lo que puede pasarle al gobierno o a la oposición. ¿Dónde queda la mejora en la vida de los argentinos, que es lo que todos de manera urgente necesitamos? Bueno, parece que hay un sector de la oposición que por el momento no lo ve o no lo evalúa, sino que está evaluando otras cuestiones. Bueno, esto decía Gerardo Morales, pero seguimos avanzando y le seguimos contando qué es lo que piensa el resto de la oposición, aquellos que esta semana se mostraron muy duros, tal vez más duros que nunca, Esto decían. Tuve la impresión hoy, desgraciadamente vinimos todos pensando en encontrar otro discurso cuando más necesita dialogar con todos, y me parece que habló para la interna del Frente de Todos. ¿Por qué se van antes? No voy a hacer declaraciones, chicos. ¿Por qué se sintieron aludidos cuando hablaron de investigar a los responsables? No voy a hacer ninguna declaración. ¿Por qué, si se va a investigar a los responsables, se levantaron, se sienten aludidos? No. ¿Por qué tema es? ¿Lo puedo aclarar? El tema es el relato ficticio sobre la construcción de la deuda, que ya lo hemos hablado muchas veces. El presidente tenía la posibilidad de hablar del futuro y no le habló al futuro. ¿Y quién tomó el préstamo, Hernán? No.
el préstamo, insisto, son sucesivas cuestiones que tienen que ver con la deuda que contrajo, que pasó de un superávit de Néstor Kirchner a un déficit de Cristina Fernández, esa es la verdad. Me pareció mal las chicanas del discurso y me pareció mal la actitud de ciertos legisladores de la oposición. Me parece que no es el camino. Cada uno está en su derecho de hacer lo que quiera. Yo no soy nadie para juzgar. Lo que digo es que el camino de la Argentina no es por ahí, no es por los extremos. Bueno, ¿qué pasa con los libertarios? Se preguntarán ustedes. Estamos tratando de mostrarles un poco qué es lo que ha pasado en las últimas horas, ¿no? Y cuáles han sido las diferentes posturas. Bueno, vamos a ver lo que dijo Espert, José Luis Espert, en el marco de la Vendimia 2022. Bueno, ahí es la nota. Espert dijo que votará en contra y pidió otro acuerdo con más ajuste. Yo recién les hablaba de un legislador que hablaba de las revisiones trimestrales del Fondo Monetario Internacional. Era justamente Nicolás del Caño. Bueno, daba lo mismo, por eso no lo mencioné, pero ahora sí viene al caso porque es impresionante ver cómo ha sucedido en varias oportunidades, cómo la izquierda con la extrema derecha se conectan, ¿no?, al momento de tomar ciertas decisiones en el Congreso de la Nación. Bueno, en este caso la diferencia es que José Luis Espert lo que pide es justamente más ajuste. Afirmó que no reduce el gasto ni soluciona los problemas de inflación y empleo. Pidió que envíen uno nuevo. Son dos artículos los que habrá que votar. El primero tiene que ver con, bueno, la aceptación de esta refinanciación. El segundo, el que tiene que ver con los detalles. Hay que ver qué es lo que sucede con el primero. Se cree que avanzará tranquilamente en el Congreso. Finalmente, eso es lo que por lo menos creemos que va a pasar hasta ahora. Sabemos que es requisito fundamental, ¿sí? Eso es lo que tiene que pasar. Este acuerdo tiene que ser aprobado en el Congreso porque si no, no hay otra opción. ¿Qué es lo que decía Milei en las últimas horas? Estuvo aquí en C5N. Se refirió también a ajuste, pero a diferencia de Espert, habla concretamente de un ajuste en la casta política, como si esto pudiera resolver para los argentinos la deuda millonaria que nos ha dejado el macrismo. Pero bueno, focaliza en eso, en la casta política, en los gastos de la política. Escúchenlo. Es decir, hay alguien que está resignando su consumo presente para ahorrar y financiarte esa deuda, y eso quiere decir que vos le estás cargando la fiesta tuya, de él, mía, toda a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, ¿sí?, a generaciones que quizás no nacieron, gente que no votó, lo cual es profundamente inmoral, porque lo que estamos haciendo nosotros se lo estamos cargando a otros. ¿Qué harías vos? ¿Default? ¿No pagarías? No, yo lo que digo harías? es... Pero de verdad, te pregunto, no entiendo la salida. Yo lo que digo es que vos tenés que honrar la deuda. Bien. Que hay que pagarle al Fondo Monetario Internacional porque, digamos, es parte de nuestra deuda, parte de, digamos, de ese crédito que se tomó, pero que el ajuste lo tiene que hacer la política. La casta, como vos La decís. casta, o sea... ¿Entonces no está bien lo que dijo el presidente de iniciar acciones legales y que la justicia investigue? A ver, si el presidente cree que hubo alguna irregularidad... Digamos, yo no veo ningún problema en que... Por eso digamos, no hay problema. No, o sea, digo, yo no veo problema en que se investigue. No te vi a vos más allá que no tuviste nada que ver con la deuda, pero no te vi levantarte. No, yo no me levanté. Bueno, en clara referencia a lo que también vivimos esta semana, y ahora lo voy a charlar con la mesa, el momento en que parte de lo que es Juntos por el Cambio se ofendieron, a mí me gusta usar esa palabra porque había sucedido ya una vez también en el Congreso de la Nación, se manifestaron ofendidos por algo que se decía ahí en el Congreso, entonces decidieron levantarse e irse. Me voy ya con la mesa, con mis compañeros, Natalia Salvo está aquí con nosotros, Liliana Hendel, Úrsula Vargés y el doctor Ueira. Buenas noches a los cuatro, ¿cómo andan? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué semana y qué domingo, ¿no? Buenas noches. Muy aplicadas. Muy aplicadas. ¿Qué semana y qué domingo también, el día de hoy, ¿no? Con actividad en el Congreso, bastante diferente. Empiezo con Nati. También pienso en Nati y el doctor Ueira. Hay novedades también desde lo judicial. Cuando hablamos de deuda con el fondo, tenemos que hablar también de, bueno, los responsables de esta deuda. No me quiero olvidar y arranco con eso, pero después seguramente lo vamos a abordar. Exacto, sí, porque el hecho de que se haya presentado un acuerdo para el Fondo Monetario Internacional no invalida las responsabilidades penales que se están investigando. La jueza María Eugenia Capuchetti con el fiscal Franco Picardi están investigando una causa que a solicitud del presidente de la Nación y que se inició hace un año atrás, a Mauricio Macri, a Sturzenegger, a Caputo, a Sandleris, y los delitos son incumplimiento de los deberes de funcionario público, administración fraudulenta, es decir, un acuerdo, vale aclarar, para poder tener una mirada de futuro
y poder revisar judicialmente qué es lo que venimos diciendo. Un acuerdo que no tuvo ni dictamen jurídico, no tuvo ningún tipo de evaluación del Banco Central para saber el impacto efectivo que iba a tener en la población, no hubo un decreto previo, todos los procedimientos administrativos fueron posteriores, no pasó por el Congreso, tal como establece el artículo 75, inciso cuarto. Entonces, la gente tiene que saber que el acuerdo que se va a presentar, más allá de las bueno y lo malo que tenga, no invalida la investigación penal que se está haciendo en relación a los responsables de la contracción de este empréstito. Nati, algunos legisladores, bueno, en ese momento María Eugenia Vidal era gobernadora, también manifestó después que se enteró posteriormente este acuerdo, que el acuerdo se arregló, creo que fue en la casa de Duhovne, ¿no? En ese momento, y que algunos, digo, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, no estamos hablando de un legislador que podía no enterarse. Lili. Me preocupa muchísimo cuando lo veo a Lombardi, por ejemplo, mentir descaradamente, como lo han hecho siempre, pero que lo haga con semejante irresponsabilidad. Natalia y vos hablaban acerca de definir a través de una querella quiénes son los responsables de haber tomado esta deuda, quiénes fugaron este dinero, porque obviamente no llegó ni a hacer escuelas, ni a mejorar hospitales, ni a hacer caminos, ni rutas, ni nada de eso que en general una pide cuando se pide un crédito con dinero de estas características. Pero a eso se le suman los personajes como Lombardi, un tipo que vino a destruir los medios públicos, que generó despidos a mansalva, que generó a Telam de pie, por ejemplo. Más de 354 despidos en Telam. 354 despidos, que diga, como está diciendo descaradamente, que la deuda la tomó Alberto y que la que tomó Mauricio fue para pagar la deuda que dejó Cristina. Semejante irresponsabilidad constituye delito, doctora, doctor, no sé, ustedes deben decirlo. Es grave porque cuando las estadísticas dicen, Dani, que la mitad de la población, 43%, cree que efectivamente la deuda la tomó Alberto, o estos tipos son genios o algo estamos haciendo mal nosotras. Bueno, tienen un apoyo comunicacional también muy importante y en lo que también había que poner la mirada, ¿no? Sí. Úrsula. Sí, me parece que no es menor el tema que se hayan, ¿no? Lo habían organizado. Ya Silvia Mercado en un tuit a las 10 y pico de la mañana había dicho, es posible que se levanten del recinto. No, y lo veías a todos recibiendo un mensaje en el celular sincronizado y se levantaron. Pero no es menor que se sientan ofendidos justamente cuando el presidente señala, ¿no?, que el acuerdo con el FMI en nada... digamos, en nada deja de permitir que se siga investigando quiénes fueron los que la fugaron, pero también no es menor que ellos hace tiempo que vienen instalando esto de lo que decía Lili, de que la deuda es de Alberto, no se hacen cargo que la tomaron en ningún momento, y hay que recordar permanentemente que hay un acuerdo hoy vigente con el FMI, que es el acuerdo que cerró Macri, y que tendríamos que pagar una cantidad de dinero que no hay y que no existe. Entonces, a mí me sorprende ver decir, ay, este acuerdo está malo. ¿Y por qué no hablamos del que está vigente? ¿Por qué no hablamos del que está vigente y la cantidad de veces que hablan del ajuste? Y después tampoco me sorprende cuando referentes de Cambiemos hablan de que el acuerdo no alcanza porque justamente lo que quieren ellos son reformas laborales, reformas previsionales y no les gusta este acuerdo por eso. La verdad que me parece que es una oposición muy difícil, que le hace mucho daño. Vos recién decías, ¿dónde queda el pueblo, no? Si la discusión es para el gobierno, claro. ¿Cómo vamos a hacer para pagar los 39.000 millones de dólares? Bueno, y ahora van a instalar que esto es una bomba de tiempo, este acuerdo, para el gobierno que viene. Es decir, lo que hace siempre Juntos por el Cambio es nunca hablar de presente. Siempre se habla o de una pesada herencia o del futuro. Estamos en un túnel que vamos a llegar, una montaña que vamos a saltar. Nunca se habla del hoy, de cómo llega hoy la gente a fin de mes, de cómo se pone la comida en la mesa. Del presente nunca se habla. Siempre están mirando para otro lado y mientras tanto el pueblo sufre, claramente. Doctor Ubeira. Sí, yo en verdad no tengo ningún tipo de expectativa con el Poder Judicial, ¿no? Y con esta denuncia. Digo porque hay que historiar un poco para atrás. Cuando fue lo de Martínez de Oz en el 76 y Cavallo siendo presidente del Banco Central estatizó la deuda privada, finalmente cuando llegó el 83 y se investigó para atrás qué era lo que había pasado durante la etapa de la Junta Militar, finalmente todo eso terminó en agua de borrajas. Ahora, con este episodio, yo cada tanto saco el asunto porque creo, bueno, vos no estabas, pero
Guarino ya me escuchó varias veces. El fiscal Dilelo, Dios lo tenga en la gloria, inició un requerimiento a solicitud de una denuncia que inició Claudio Lozano como en ese momento, no sé si era legislador o no, pero bueno, no importa. Claudio Lozano inicia, la causa tiene recorrido. Yo traje acá el dictamen de Dilelo diciendo que había que rastrillarlos a todos y finalmente el juez de primera instancia canceló la investigación, él apeló, fue a la Cámara y el doctor Moldes, que en ese momento era el fiscal general de la Cámara Federal, no sostuvo la apelación. Con lo cual, el Poder Judicial de la Nación volvió nuevamente a traicionar los intereses de los argentinos. Ahora vamos en esta vuelta con la doctora Capuchetti. Y en ese aspecto me sale el marxista de adentro, ¿no? O sea, cuando el interés social está en disputa con el interés económico y el interés económico no solamente se maneja acá, sino que viene del extranjero, 5-1 que perdemos. Entonces, en verdad lo que me parece interesante del debate que se va a dar ahora en la Cámara de Diputados, en el fondo con respecto al tema del FMI, es que espero que los que representan por lo menos los intereses nuestros, lo llamen a Lombardi mentiroso, ladrón, sinvergüenza, y que evidentemente todos ellos son una banda de asaltantes que en un momento determinado embacatuzaron al pueblo porque sencillamente el 43% que no reconoce la existencia de la deuda se presta a los cantos de sirena de estos tipos que por un problema de que son antiperonistas o lo que sea, no dejan de ver o de reconocer esta realidad social. Hasta que un día venga el agua y te tape. Pero por el otro lado me parece que hay una actitud por parte del gobierno, que yo acá la reclamo cada vez que tengo oportunidad, de que tiene que haber docencia realizada por el presidente con un discurso dirigido a la nación, con los famosos gráficos desplegados, para mostrarle a Lombardi y a todos los idiotas que están detrás de todo esto, que realmente no solamente que mienten, sino que aparte se burlan de todos los argentinos. Pero eso tiene que ser hecho. Y en eso a lo mejor le podemos ayudar con el PowerPoint a la vicepresidenta de la Nación, que para eso tiene un manejo espectacular. O sea, me parecería bueno que el gobierno esté unido de cara por lo menos no a la solución final del problema, sino que esté unido concretamente con el combate que hay que dar para ver concretamente cómo es que erradicamos estos granujas de la sociedad. Daniel Arroyo, hace un ratito, y me hiciste acordar de esto, decía acá y hablaba hay un alejamiento de la política o de la gente y la política, hay una ruptura, algo de eso. Y yo me preguntaba mientras lo escuchaba, bueno, y a ver, ¿qué es lo que debería hacer el gobierno para resolver esa situación, ¿no? Y sin duda se trata de hablarle a cámara, ¿no? De explicar las cosas más fácil, eso es tiempo, es esto que yo creo, planteando, Dani, ¿no? que también no temerle al conflicto, porque evidentemente hacer esa tarea de docencia va a ser confrontar intereses. Claro. El punto es que la construcción del dato también es político, porque recordarán cuando Cristina Fernández de Kirchner estaba por dejar el gobierno, hablaban del famoso déficit fiscal, y esa construcción del déficit fiscal la hacían con guarismos que no correspondían. Lo mismo sucede con la deuda en dólares, con la deuda en pesos, con la pobreza, con la inflación. Yo el otro día lo ponía en las redes sociales. Parece ser que la matemática también es kirchnerista, porque efectivamente la deuda que tomó Alberto Fernández teóricamente es superior a la que tomó Mauricio Macri. Entonces esas cosas hay que salir a rebatirlas de cuajo sin miedo a suponer que ser terminante es ser arbitrario. Y creo que esta es la cuestión también. En estos días hubo una entrevista a Lombardi, creo que fue Berco. Si no me equivoco, ¿no? Sí. Donde Berco le dijo, no, mire, no es así. No, y Lombardi le contestó algo que a mí me sorprendió. ¿Usted cree en sus datos? Yo creo en los míos. Pero además sin citar de dónde eran los datos. Es importantísimo lo que acabas de decir, porque pasó con algunos periodistas también más, pero puntualmente, pues me la sé de memoria, la de Berco, la entrevista en Radio Berco, le dice, estos son mis datos y los otros son los suyos. Y Berco le contesta muy bien, le dice, no, estos son los de la Secretaría de Finanzas. Claro. Sí. Los suyos, ¿de dónde son? ¿No? O sea, y Lombardi en ningún momento citó. Esto es, bueno... es por ahí, ¿no? Sí, bueno, o sea, es una creencia, es una cuestión de fe. Son números, sobre números. Claro. Pero sobre lo que decía Nati, y acá lo dijimos varias veces, también me parece que el gobierno se deja relatar por la oposición. No sale, ¿no? Es decir, hasta lo más pavo, ¿no? Que decían que no sé a quién iban a nombrar en seguridad al adiestrador de Dylan, y entonces Dylan hoy en Instagram explica, y digo...
me parece que puede ser simpático, pero se deja relatar permanentemente, no toma las riendas y nos cuenta de a dónde estamos, para cómo va a ser, a dónde hay que llegar. Y sumado a eso también me parece que a veces es solamente relator de lo que nos está sucediendo y que de repente no toma ciertas políticas que, como digo siempre, puede que perdamos, puede que nos vaya mal con la reforma de la justicia, con lo que fue en su momento Vicentín, la podemos perder, pero el hecho de pelearla también me parece que hace que el pueblo se sienta de una manera distinta, que se sienta representado. Me parece que terminamos solamente, como bien decía Nati, mirando el comentario, ¿no? Desde el lugar del gobierno y no de la lucha, y que creo que fue que por eso gran parte de los argentinos y argentinas lo votamos, ¿no? Bueno, día 11 de esta guerra terrible que nos golpeó, la verdad, la semana pasada arrancábamos el programa hablando de esto, el mundo entero está hablando de lo que sucede en Ucrania, Rusia, y la verdad es que 11 días después hay mucho para analizar, ¿no? De lo que ha sucedido y lo que todavía puede pasar en los próximos días. Los medios de comunicación con imágenes que realmente son aterradoras, son tremendas, que muestran lo que es vivir la guerra en primera persona y mientras tanto un relato que acompaña. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. El último ataque de Putin contra Ucrania fue premeditado y sin provocación. Rechazó los esfuerzos diplomáticos. Esta noche anunció que nos vamos a unir a nuestros aliados para cerrar el espacio aéreo estadounidense a todos los vuelos rusos. Усі люди, які загинуть від цього дня, загинуть також і через вас, через вашу слабкість, через вашу роз'єднаність. Сьогодні керівництво Альянсу дало зелене світло для подальшого бомбардування українських міст та сел. Bueno, lo tenemos a Jorge Elbaum aquí como invitado. Es un placer para nosotros, Jorge, que hayas venido. Buenas noches. Gracias por la invitación. A ver, yo comenzaba hablando del día 11, ¿no? Porque la verdad que han pasado muchas cosas hasta ahora y también estamos en puerta de una nueva jornada de negociación. ¿Qué primer balance puedes hacer de lo que ha pasado hasta ahora? Bueno, en principio que ninguna guerra, y nadie puede estar de acuerdo con una guerra, ¿no? Es lo más importante, el prólogo a cualquier posibilidad de opinar sobre una tragedia humanitaria que implican todas las guerras. Un segundo elemento, me parece, me llama la atención por qué hay guerras de primera y guerras de segunda, ¿no? Estamos viendo constantemente una guerra terrible en Ucrania, pero no vemos lo que pasa en Somalia, que se está bombardeando en este momento, en Yemen, que ya hay 150.000 muertos en los últimos 10 años. No hablamos de las ocupaciones de territorios, como por ejemplo en el caso de Cisjordania, que ya llevan casi 60 años, donde 3 millones de palestinos están ocupados militarmente. Y eso invita a pensar que efectivamente acá hay una operación que empezó hace 10 años. Hay una fecha exacta, en realidad el 2 de mayo del 2014 hubo una manifestación en Odessa, que es en el sur, un puerto en el sur de Ucrania, y ahí también hay toda una cosa, porque Ucrania, digamos, lo que nosotros llamamos Rusia, nació en Ucrania. El primer estado ruso que existe desde el siglo IX de nuestra era, se llamó el Rus de Kiev, y eran fundados por vikingos en el siglo IX. Ese es el primer estado ruso. Después se traslada la capital de Kiev a Moscú por las invasiones bárbaras a partir del siglo XII, etc. Es decir, que hay una unidad y de hecho el lenguaje, los caracteres son cirílicos, la misma religión, etc. Es decir, hay un parentesco muy fuerte. La primera vez que Ucrania fue un país independiente fue en 1991, luego de 15 siglos de compartir tanto en el Imperio Zarista como en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, un mismo país con Ucrania. Y lo que pasa acá es que, efectivamente, a partir sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, y es un dato clave que hay que entenderlo, sectores de la derecha ucraniana se sumaron a la invasión nazi.
los grandes referentes de esos partidos nacionalistas ucranianos fueron colaboradores e incluso activistas de las SS. Bueno, desde el 2014, que hubo un golpe de Estado en Ucrania, esos referentes nazis sustituyen los monumentos de quienes pelearon contra los nazis. Es una provocación para unos vecinos, en este caso los rusos, que perdieron 30 millones de personas en una guerra que nosotros llamamos Segunda Guerra Mundial y ellos llaman la Gran Guerra Patria. Sí. Entonces, primero, le tiran abajo los monumentos de los que resistieron y pelearon contra los nazis y ponen en su lugar, por ejemplo, el monumento a un muchacho que se llama Stepan Bandera, ¿no? Un integrante de las SS nazis, que además, bueno, acá tiene sus acólitos. Hay un partido en nuestro país que se llama Bandera Vecinal, no sé si les suena, sí. El único partido nazi que hay en la Argentina, de Biondini, se llama Bandera Vecinal, en homenaje a Stepan Bandera. Este nazi, bueno, fue declarado héroe nacional en el año 2016, y esto se suma, digamos, para entender el conflicto de la zona, a una persecución a los rusohablantes, que son el 30%, entre el 20 y el 30% de los ucranianos, que están en el este, digamos, en los límites con Rusia. Bueno, la guerra empezó el 2 de mayo del 2014, cuando en una manifestación de la Semana Heroica, se llama, que va del 1 de mayo por el Día de los Trabajadores al 7 de mayo por el Día de la Victoria contra los nazis, persiguieron unos manifestantes nazis a unos manifestantes que recordaban la victoria sobre los nazis y los quemaron vivos 30 personas el 2 de mayo del 2014. Ahí empezó una guerra que desde ese momento hasta ahora se cobró 15.000 muertos que no aparecen en los medios de comunicación en la última década, y parece que no son muertos de primera, y son muertos, insisto, rusohablantes en un país que se prohibió el idioma ruso. Jorge, ¿hubo desde ese momento financiamiento a Ucrania por parte de Estados Unidos? Bueno, la operación militar que está realizando Rusia implica básicamente destruir los 10.000 millones de dólares que puso Estados Unidos en los últimos 10 años, y que azuzó este conflicto. No solamente lo azuzó, decir, a ver, ¿qué es la OTAN? Digamos, y su por ejemplo, yo siempre digo, la gente habla del FMI, ¿no? El FMI es la oficina, digamos, administrativa o financiera de la OTAN, de estos países que controlan de alguna manera un modelo de relaciones internacionales y también de seguridad. Mostrarle a los rusos la bandera de Stepan Bandera, matar a los rusos que viven en Ucrania, en un indudable genocidio por goteo de 15.000 muertos, que no es que lo dice Rusia, la Organización de Seguridad Europea lo constató, busquen y hay informes a rolete de esta realidad, de una guerra civil donde se asesinó a 15.000 personas, que está invisibilizada. Por eso digo, hay guerras que son visibles, que vemos todos los días hoy por hoy, pero hay otras que desaparecen. Insisto, Yemen se bombardea una vez por semana, hay 150.000 muertos. ¿Por qué no sabemos nada de Yemen? Porque obviamente las guerras están definidas en relación a quienes las producen. Y la OTAN, y sobre todo Estados Unidos, formó, dato clave, Estados Unidos instruyó a los organismos parapoliciales ucranianos, como por ejemplo al batallón de Azov, neonazi, que el Estado los incorporó como Guardia Nacional. Es decir, un grupo, es como si acá la AAA en 1976 el Estado hubiese dicho, ¿saben qué? Ustedes que nos han trabajado bastante bien en 74 y 75, vengan y sean un cuerpo de defensa del Estado, de tortura del Estado. Bueno, eso hizo Estados Unidos. Ver las imágenes del batallón Azov desfilando por la calle y con la gente que los aplaude, o sea, absolutamente blanqueado, ¿no? Uno podría no solamente pensar eso, que es una organización del Estado, y claro. El 1 de enero del 2022, si uno mira los periódicos rusos, eso fue una declaración de guerra. Hicieron una manifestación con antorchas en Kiev,
Cambiaron las calles más importantes de Kiev con el nombre Stepan Bandera. Es decir, lo que la gente tiene que entender, y esto es lo más difícil de entender, y yo lo comentaba hoy en una nota en el Cohete de la Luna, es como si en México, ¿no? México, Cuba, Bahamas, Puerto Rico, Dominicana, Haití, levantan bandera de Bin Laden y le dicen que van a poner misiles nucleares en esos países disparando a Washington o a Nueva York. Lo dijo el secretario de Seguridad de Trump este lunes. Digo, muchachos, si nos hacen eso, ¿qué haríamos nosotros? Es una obviedad. De todas maneras, me parece que no solamente... O sea, están muy acalladas algunas voces, pero por ejemplo, acaban de destituir a alguno de los almirantes más importantes que tenía Alemania por decir que no se le puede faltar el respeto a Rusia y fundamentalmente que los planteos que Rusia hace son absolutamente lógicos con respecto al tema de seguridad nacional. Y el otro día un diputado en la Bundestag dijo, acá vino Putin a la Bundestag y dijo, armemos la arquitectura de la seguridad de toda Europa, pero respetando concretamente cuáles son los límites en los cuales estamos. Acá lo que acaba de decir el amigo, y tiene mucha razón, en el 91, cuando desaparece la URSS, naturalmente que desaparece el Pacto de Varsovia. Entonces la OTAN como fuerza de defensa no tenía ningún sentido al haberse acabado de alguna forma los países que estaban detrás de la cortina de hierro. La OTAN se siguió manteniendo, eran 17 países, ahora que son 31. 30. 30 países, bueno, 30 países, crecieron 13 países. Los que se desmembraron de la Unión Soviética y que fueron recogidos por la Unión Europea, que son vecinos prácticamente, bueno, Estonia, Lituania, todos estos son vecinos de Rusia, pasaron de alguna manera a ser plataformas lanzaderas de cualquier tipo de agresión. Entonces me parece que más allá, digamos, de que Putin te caiga mejor o peor, el otro día lo escuché acá a Alemán, y me parece que ahí Alemán yo generalmente coincido casi todo con él, pero hizo una descripción de un Putin homófobo, anti-gay, todo ese tipo de cuestiones. No tengo ninguna duda de que el tipo es así. Pertenece a un mundo de la KGB, a la Rusia del 53, contemporáneo mío, del 54, o sea, ese melón no lo cambiás. Sí. Ahora, dicho esto, ese será un problema interno de Rusia, que lo vote o no lo vote, o lo mantenga o no lo mantenga en el poder. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con un problema que es que hoy Rusia no es un país comunista y lo que se está haciendo es gestar un enorme problema porque lo que teme Europa y los Estados Unidos es que Rusia se transforme en la potencia que antaño fue. Esta es la verdadera discusión. O sea, Ucrania en el medio no es ni más ni menos que una pieza de cambio. Y lo peor del asunto es que es como nosotros invadiéramos Uruguay. Porque para ellos es exactamente lo mismo. De hecho, la madre del actual comandante en jefe de la fuerza rusa es ucraniana. El tercer secretario general del Partido Comunista, que fue Nikita Khrushchev, era ucraniano. O sea, Ucrania es para los rusos exactamente igual que si fuera un uruguayo o no sé, un cordobés, por decir algo. Sí. De mucha cercanía. Son su propia etnia. No, y agrego una cosita más ahí. Hubo un acuerdo entre Gorbachev y Kohl, el alemán, en el año 90 con la integración de Alemania, que Alemania era el último país que se iba a sumar integradamente a la OTAN. A partir de ese compromiso, que además empezaron a negarlo muchos y lo publicó por enésima vez Der Spiegel la semana pasada, en tapa, era un acuerdo que decían, no nos vamos a correr. De hecho, Kissinger en el año 2014 dice, sería un gran error que la OTAN continuara extendiéndose hacia el este para provocar a Rusia. Y Rusia, ¿cuál es el problema de fondo acá, digo, me parece, geopolíticamente? Que Rusia tiene una identidad nacional muy fuerte, no de 250 años como Estados Unidos, sino de 1200 años, y no es manipulable como es manipulable Europa. Entonces, eso es lo que Estados Unidos y la OTAN no soportan. Que sea un país con una identidad nacional que diga, incluso siendo capitalista, efectivamente, diga, no, nosotros tenemos nuestros intereses nacionales y además nuestra seguridad nacional importa. Entonces, si siguen jodiendo con esto, vamos a tener, no nos queda otra. Pasa, Jorge, que te escucho atentamente y ahora vamos a ver un informe de lo que piensa la gente en la calle, ¿no? Cuando hay una guerra, cuando hay muertes, cuando hay imágenes de chicos, ahí vamos, Úrsula. La verdad que la cosa se pone muy dolorosa, muy difícil. Y cuando el relato, además, no habla de esos acuerdos violados, sino que habla de otras cosas. Hoy escuchaba un periodista decir, ahora en Rusia no se puede hablar más de la guerra, refiriéndose a la ley de fake news que se acaba de votar en Rusia. Que quiero saber también qué piensan sobre eso. Pero vamos a escuchar
lo que pasaba hoy en la calle, esta movilización, en realidad esta marcha, ¿no? Donde estaba presente Patricia Bullrich, bueno, ahora la vamos a ver por ahí una vez más, una movilización al Obelisco. En este caso, Horacio Rodríguez Larreta, también ahí en primera línea, en este caso el lema era la defensa a Ucrania, unidos a Ucrania, una clara toma de posición. En el caso de Horacio Rodríguez Larreta, bueno, como representante de un distrito de la República Argentina, no hablamos de alguien que ocupa un cargo a nivel nacional, ¿no? Tomando una vez más, como los legisladores en el Congreso, postura clara sobre esto. Úrsula, perdón. No, que quería agregar algo muy importante, ¿no? Porque nosotros vivimos a diario el cerco mediático que tienen algunos referentes de la política, ¿no? Que no nos enteramos absolutamente de nada de lo que hacen. Y estamos asistiendo a esto a nivel global, me parece, con esta guerra, donde, por ejemplo, en este fin de semana la Unión Europea le pidió a Google que borre los portales de RT y de Sputnik de noticias directamente. Google accedió, es decir, nosotros podemos verlo, pero si vos estás en la Unión Europea, entras a Google, pones RT y no está. Es decir, desapareció. Y no solo eso, sino que también la persecución a través de redes sociales a periodistas o también a empresas de comunicación, donde si vos hacías algún comentario justamente marcando esto, ¿no? De que es horrible la guerra, pero espera, vamos a ver el contexto de esta guerra, te ponían un mote en Twitter donde decía que pertenecías, cuenta perteneciente al gobierno de Rusia, con lo cual hay una... Y después escuchando, ¿no? A todos los periodistas que hablan de que ahora la inmigración que hay de Ucrania a Polonia ahora es de niños rubios, de ojos celestes, no como los que estamos acostumbrados a ver los que sufren en Siria. Lo dicen así sin ningún tipo de tapujo. Y que también vemos la acogida que yo celebro de Polonia y otros países de la Unión Europea a quienes escapan de la guerra, claramente desesperados y desesperadas, pero que cuando se habla de la desesperación africana, de la desesperación también de estos otros países, la Unión Europea no pareciera estar esperándolos con un plato de comida, ¿no? Y me parece muy importante el tema comunicacional. No es menor que haya censura de las noticias que provienen de Rusia. Es una guerra paralela, ¿no? Que me en los medios parece de comunicación. fundamental. Cuando se hace el vaciamiento político de las estructuras y de las instituciones y se le cede de alguna forma, por decirlo de alguna manera, el poder a las corporaciones económicas, que sin duda son las corporaciones mediáticas, o incluso las redes sociales que tienen la posibilidad de impugnar a candidatos, pasó con Trump hace unos años atrás también, ¿no? Arrogándose facultades desde ya que son absolutamente, digamos, políticas o que pasan por el sufragio de las personas, es totalmente peligroso, porque además es eso cuando hablamos del capitalismo que precariza y estratifica también a las personas, ¿no? Hay refugiados de primera y refugiados de segunda, hay continentes de primera, continentes de segunda, y por supuesto cederle esa condición, ya sea por acción o omisión, a los medios de comunicación es muy peligroso, porque termina sucediendo esto que decía Úrsula recién, o que por ejemplo Google haya borrado, no sé si en 24 o 48 horas, pero todo registro de lo que es medio ruso. ¿Qué pasa? También lo primero que te enterás es qué horror, Rusia no prohibió Facebook, Rusia prohibió, ¿no?, los medios, o va a multar con multas muy severas y también posibilidad de ir a prisión a los medios que desinformen descaradamente, a sabiendas, ¿no? Y entonces muchos medios se están retirando de Rusia. Pero no te enterás, horrorizado, lo que acaba de pedir la Unión Europea a Google. Yo me pregunto, y a ver si ustedes me pueden ayudar, porque la verdad son todos muy genios. ¿De qué manera esto de publicar información deliberadamente falsa, ¿no? Bueno, ahí hay un hilo muy fino, bueno, a ver, ¿y quién intencionalmente publicó información falsa? ¿De qué manera? Y eso a partir de ahora y a partir de la sanción de esta ley en Rusia empieza a pasar. Pero antes de volver a Rusia y a los medios de Rusia, quiero detenerme unos minutos en estas imágenes de nuestro país, en la avenida 9 de Julio, de nuestro país, en la ciudad de Buenos Aires, con dirigentes referentes de partidos políticos, metidos en una situación que a mí me sorprende. No los he visto con banderas, como he visto además en sus bancas, las banderas de Ucrania. No vi nunca banderas wichis, no vi nunca banderas argentinas cuando hablamos de Malvinas, no vi banderas argentinas y veo banderas de Ucrania.
me sorprende y me parece que toda la gente que puso esas banderas, con todo respeto por el pueblo ucraniano, no estoy hablando de eso, estoy hablando de los referentes políticos Argentina, un país que además toma una decisión política en relación a la abstención de las guerras, ¿no? Es sumamente doloroso, y lo digo por mí, absolutamente por mí, ver a argentinas y argentinos metidos en una situación, porque estoy segura que no les importa nada los ucranianos y las ucranianas. No, y mientras más lejano es el conflicto, también más clara la toma de posición, limar ¿no? la gobernabilidad de Alberto, de Cristina, del gobierno en este momento. Y basta que el gobierno diga derecha para que ellos digan izquierda, y si para eso hay que poner banderas arriba de la mesa, las ponemos. Aparte, lo gracioso es que nosotros somos víctimas de la OTAN en Malvinas. Sí. Exactamente. Sí, claro. Porque cuando los soldados en Malvinas, porque en verdad hay que ser medio estúpido, ¿no? La verdad, o sea, porque ya ni siquiera hablemos de mala fe. Realmente hay que ser muy estúpido. O sea, bancarse que hablemos de la defensa de la OTAN cuando la OTAN fue la que mató a los pibes en Malvinas. Y la OTAN es la que se amparó después de que los aviones argentinos le habían hecho un desastre a la Royal Navy. El Saratoga vino hasta acá a darle asistencia. Saratoga es uno de los portaaviones más grandes de Estados Unidos, para bancar todo esto, y que los diputados nacionales, estos que supuestamente representan los intereses de los argentinos, pongan la bandera ucraniana bancando el tema de la OTAN. Hay que ser aparte muy estúpido. Mira, ¿querés una cosa escucharlos? clave ahí, una cosa muy importante en referencia a este nivel. Yo creo que cualquier conflicto internacional, un país tiene que mirarlo desde su perspectiva, desde sus necesidades, de su historia, en el caso de Argentina. Bueno, Ucrania, la Unión Europea, Israel son los países que siempre votan contra la Argentina en relación a Malvinas. Siempre. Claro. Rusia, China, por ejemplo, siempre votan con Argentina. Bueno, la verdad es que uno tiene que ser coherente incluso, por lo menos, en términos de las relaciones internacionales, de qué amigos elige. Ahora, ¿cuándo Ucrania empezó a votar en contra de la Argentina? En el 2014. Cuando se intenta sumarse a la OTAN. Desde ese momento para acá, todas las votaciones van de la mano de Estados Unidos. Es como leer los presupuestos y uno sabe las prioridades, Me pregunto, ver Jorge, los votos. si los que estaban en esa movilización saben, son conscientes, ¿no? No les interesa. Bueno, No, pero claro. si Patricia Hemos Bullrich ido a no cubrir quería gran cantidad de movilizaciones de este tipo, contra la cuarentena, contra el barbijo, contra lo que sea, y los argumentos son disparatados. Pero es que no quiero menospreciar a nadie, pero mira, los escuchamos y ahora venimos, Gallego, con vos. Sí. Escuchamos lo que decían quienes estaban ahí, los que estaban en la movilización. Mira. Queremos decirle que Ucrania es un país libre, soberano, independiente, que quiere la libertad, que es pacífico, que quiere que las tropas de Putin se retiren de Ucrania. Queremos a una Ucrania libre, independiente y soberana. ¿En tu caso tenés familiares allá en Ucrania? Tenemos amigos y tenemos mis hijos, tenemos familia. No podemos pasar por esto. Hagan algo, paren a este hombre, es un genocida. Hitler del siglo XXI. Basta, Putin, fuera de Ucrania. Tenemos primos hermanos, tenemos sobrinos y están en la zona de guerra. Están en Kyiv y otros están en Lviv. El mensaje que le queremos dar al mundo es que hay que parar a este asesino que está matando al pueblo y que no se va a detener justamente por eso. Él va a seguir ocupando Europa, tratando de cumplir sus deseos mesiánicos, sus deseos imperialistas, sus deseos comunistas. Y hoy en día tenemos contacto con nuestra familia y muchos migraron. Sus maridos de mi familia se quedaron para defender su patria y ellos se fueron, cruzaron a Polonia. Polonia los está recibiendo muy bien y esto viene de hace años. Así que estamos luchando desde Crimea, desde hace siglos. Y esto no puede seguir pasando en pleno siglo XXI, que haya una guerra tan grande. Hagan algo. Doctor, ahora sí. Sí, para completar esto que estamos hablando del tema de la OTAN, es muy gracioso ver este tema de bancar a Ucrania en el tema de la OTAN. Los aviones de la Fuerza Aérea Argentina, o sea, los despojos de aviones que tenemos en la República Argentina, no pueden ser arreglados porque las piezas que le faltan son generalmente francesas. Y como
el gobierno de Gran Bretaña, como integra la OTAN junto con Francia, impide que los aviones argentinos puedan de alguna manera abastecerse de esos repuestos porque le tira bolilla negra. O sea, quiero decir, ¿nosotros qué tenemos que ver con la OTAN? Nada, pero resulta que cuando tenés que reabastecer tus propios aviones, no lo podés hacer porque ellos son integrantes de esa organización atlántica. Entonces, me parece que más allá, digamos, de las posturas que son, digamos, yo me imagino a esta gente que está en la calle, qué sé yo, el tema de Ucrania, que son unos genocidas, que son comunistas. Yo creo que si debe haber un tipo que está a 10 millones en el comunismo. El otro día lo puteó a Lenin por haber transformado Ucrania en un país. No, te aclaro una cosa. El partido de oposición a Rusia Libre es el Partido Comunista. El partido de oposición a Putin es el Partido Comunista. Partido Comunista. Bueno, por eso yo les hablaba de desinformación, ¿no? De desinformación, porque también es verdad que yo no he escuchado explicaciones profundas, complejas, alguien que hablara de qué es el batallón Azov, qué son los neonazis, qué hacen ahí, desde hace cuántos años, cuál es el rol de la OTAN a nivel mundial, sino he escuchado mucho de explicaciones o editoriales como esta que vamos a ver ahora, que a mí realmente... Y digo, me preocupa. Yo no quiero faltarle respeto nunca a nadie, ni a las personas que estaban ahí en la movilización. Lejos de eso. Pero escuchan estas cosas. Miren. Yo sigo creyendo que la psicología de los líderes es determinante en un tema como este. Vos también, ¿no, Federico? Absolutamente. Yo hice un juego de similitudes entre Cristina y Putin. Yo recién la escuchaba a Débora, que hace un ratito hablaba. Mira, a ver. Son autócratas, no creen en la división de poderes, los dos, es decir, Putin realmente es más parecido a un emperador que a un presidente de una democracia republicana. Son narcisistas, tienen una extremada admiración por sí mismos, son solitarios, recordemos, Cristina no tiene amigas, cosa que es una rareza y también habla mucho de ella. Putin tiene dificultades para vincularse con los seres humanos concretos. Son carentes de empatía, ¿no? Líderes carentes de empatía. Tuvieron una infancia sin amor. Putin es un hombre que no fue criado por sus padres biológicos, fue rechazado por sus padres biológicos. Lo criaron una pareja de gente mayor en San Petersburgo. Cristina tiene una infancia que no vamos a ahondar acá, pero también tuvo una infancia sin amor, fue rechazada por su papá. No, la imbecilidad humana no tiene límites. Yo creo que esto es un insulto a la inteligencia. Y al periodismo, a la inteligencia y a la inteligencia de la ciudadanía. Vos sos psicólogo, además, Jorge, a la racionalidad humana, perdón. Perdón, vos sos psicólogo. Yo soy además. sociólogo y doctor en economía. Digo, tampoco estamos hablando de una psicóloga hablando, tratando. No, yo creo que para analizar ese tipo de cosas se necesitaría más una psiquiatría. Más que pero no para analizar a Cristina, para analizar además las fuentes, ¿no? Es, claro. ¿Quién te contó que crecieron sin amor? El odio es capaz de construir relatos como ese. Es decir, cuando uno está cargado y pierde la racionalidad y la capacidad crítica como para poder evaluar la realidad y se dirige solamente, en este caso, a Cristina, a una cristinofobia así terrible, genera este tipo de discursos, ¿no? Y que mezcla cualquier cosa y es capaz de decir cualquier barbaridad, ¿no? Yo con respecto a los medios, que creo que es un tema, los medios están siendo parte de la guerra. Esto primero es imprescindible decirlo. Y en general, en Argentina, están guionados por Washington, el Pentágono y dentro de unos años por Hollywood. Digamos, ¿no? Es decir, van a ser las películas de los malos, acá hay malos y buenos. Es decir, los únicos que tienen derecho a invadir y bombardear es Estados Unidos. Acá hay un derecho de pernada internacional a cometer atrocidades y global. También, después de bombardear y lo que ya sabemos. Yo quería agregar algo también que me llama la atención y que me parece que incluso el que no supiera absolutamente nada de nada y no tuviera ni idea geopolítica de nada, es algo que es evidente de las sanciones a Rusia, ¿no? Digo, no solamente a Rusia país, sino a sus deportistas, sino a sus artistas. Prohibieron incluso, no voy a llegar a la sociedad felina. No voy a llegar a la crema rusa de Córdoba, que hubo un cordobés que dijo no vendo más crema rusa, pero también prohibieron... Del helado, ¿no? De la crema, algunos dicen la crema rusa. No voy a llegar a eso, pero en una universidad prohibieron, por ejemplo, los cursos de Dostoyevsky. Entonces vos lo mirás y decís, si cuando Estados Unidos invade, bombardea, no sancionan a sus deportes, están afuera de Qatar. Digo, incluso hay algo nosotros si tiene que ver con invasión, discúlpame, Nati, nosotros también estamos invadidos en las Islas Malvinas y Gran Bretaña va a jugar el Mundial, ¿o no? Entonces,
cualquiera, aunque no supiera absolutamente nada, decís, algo me está haciendo ruido. Pero para encontrar registro nacional, esto que estaba diciendo Úrsula, nosotros en la dictadura cívico-militar tuvimos la gran quema de libros y además se prohibió un libro que se llamaba La Cuba electrolítica, porque contenía, que era de física, creo, la palabra Cuba. Entonces, a mí me parece que obviamente el descenso de la racionalidad tiene que ver con justamente el ascenso de la emotividad, pero solamente del sentimiento del odio como construcción y cohesión, que también lo hablamos en esta oportunidad. Y hace poco, o dentro de poco, el 9 de marzo, se va a cumplir otro aniversario más de la sanción del decreto 4161 del año 56, donde se prohibía cualquier tipo de mención a la ideología peronista, también con una matriz discursiva muy similar, cualquier tipo de estata o cualquier tipo de palabra como tercera posición, y lo que se decía era que era una norma de orden público, había sanción de inhabilitación, incluso de cerrar empresas, de prisión hasta 6 años, es decir, me parece que tenemos que encontrar la matriz en el pasado, en la actualidad, también en la última dictadura militar, para poder analizar estas cuestiones, porque cuando se trata de discurso de odio, siempre vamos a tener idénticos resultados. Mira, vamos a hablar ahora de los discursos del odio. Me dicen que tengo que despedirte, Jorge, pero algo para cerrar. Lo que ibas a decir, no te lo guardes, es hasta ahora. Contradictorio con la lógica que promueve el liberal, de escuchar a todo el mundo. Exacto. Prohíben Rusia TV porque no soportan que alguien tenga otra visión de lo que ellos dicen, y creo que eso en realidad es una síntesis de lo que está pasando. Gracias, Muchas gracias por haber venido. Bueno, siempre es muy grave que haya voces que no se escuchen, ¿no? Más en un contexto como este, en una guerra donde está muriendo gente. No me puedo privar de decirlo. Cuando vi a esta señora de La Nación, me hizo acordar en un taco... Laura Di Marco se llama. ¿Ah, sí? Laura Di Marco. Bueno, esta señora de La Nación me hizo acordar, no lo puedo evitar, ¿no? Sí. Hay un taco maravilloso que cuenta que el tipo es un desgraciado y entonces recurre al famoso cuento de que tuvo una infancia sin juguetes y un pasado sin honor. Y evidentemente debe ser que Putin y Cristina Fernández debieron haber tenido una infancia sin juguetes y un pasado sin honor para ser tan horribles como esta señora describe. La verdad, sin miedo. Yo me pregunto qué pasa con el que está del otro lado escuchando eso, ¿no? Porque uno se siente un poco subestimado. Y no le pasa a todo el mundo, evidentemente. No, les creen. Dani, por eso hay un 43% de ciudadanos en la República Argentina que creen que la deuda la tomó Alberto. Porque le creen, porque construyen un relato verosímil, porque hay una cantidad de situaciones que nosotras hemos pasado por alto, porque no nos hemos preguntado qué pasó en el 2015 que perdimos las elecciones. Y pero algo muy importante que dijiste vos, Lili. Perdón, ¿cómo llegó Mauricio al poder? Con todo el gabinete que armó en ese momento, donde desde el primer día tomaron decisiones entre las cuales la primera fue destruir la ley de servicios de comunicación. Pero, sí, totalmente, pero hay algo que vos dijiste muy interesante en el programa pasado, Lili, y que tiene que ver con esto. La gente que mira esto es gente que se retroalimenta de lo que ya piensa, entonces es endogámico. Entonces, si yo ya sé que Cristina mala, caca. Sí, no hacer el análisis que nosotros podemos hacer de nos está engañando, está chamullando. Es como más dulce de leche, ¿no? Decir, y es lo un que análisis, pienso, no tiene amigas, es mata un perritos, ¿no? Maniqueo de la realidad, un pensamiento binario, pero además confunde la opinión subjetiva que válidamente puede llegar a tener un referente o periodístico o quien sea con la construcción de la verdad objetiva, que me parece que es otro concepto en el que hay que ahondar, porque la objetividad o la declamada objetividad también es un fraude, sobre todo mediáticamente, porque no hay lenguaje que sea aideológico, hay posiciones o hay perspectivas subjetivas. Entonces esto también hay que decirlo para que quien quiere elegir un medio con ese sesgo lo puede elegir. Ahora, que no tenga el nivel de análisis, porque esta mujer fue la misma que puso a Patricia Bullrich en el cielo y a Máximo Kirchner en el infierno. Sí, es verdad. Recordarán. Es básico, ¿no? Es como... Entonces, me parece que justamente eso tiene que ver con la economización del diálogo político, que también lo hemos hablado en esta oportunidad, y que parece que son mensajes cifrados. Bueno, Úrsula dice básico, y tenemos básico, ya no hay manera invitada, pero es re importante lo que acabas de decir, porque es básico, es simple. Esta semana fue la bomba de tiempo, la deuda es la bomba de tiempo, 24 horas al día, todos en conjunto diciendo lo mismo ante los medios y los periodistas preguntándole a los invitados, ¿es una bomba de tiempo? Entonces es imposible de parar. Yo odio terminar en que pasa
y todo tiene que ver con los medios, pero la verdad es que terminamos siempre en el mismo lugar. Hay que agregar además que esto no solo pasa en la Argentina. Claro, bueno, sí. Reitero, hay que leer a Naomi Klein, hay que leer No es no, hay que leer La teoría del shock para darse cuenta. Yo leo eso y leo la descripción que ella hace de Estados Unidos cuando azorada se da cuenta que Trump ganó las elecciones y me parece que está hablando de nuestro Amaury. Habla de Trump y describe una sociedad donde esto que Natalia acaba de decir, donde hablamos del odio, de la construcción del enemigo, de la construcción de la corrupción. Se robaron un PBI, lo escuchamos en la calle, en la verdulería, en la peluquería y en la academia. Realmente es y que muy son, grave, son ¿no? lenguajes que legitiman después. Nosotros hemos tenido periodistas que decían que era inviable la democracia. Entonces uno se pregunta cómo sucedió la última dictadura cívico-militar y bueno, con este plafón previo, mediático, periodístico y también empresarial, que empieza a formar un caldo de cultivo para que pueda... No solo periodistas, suceder. un expresidente se pasó todo el año diciendo que no iba a haber elecciones, abstraído de la realidad parece, y diciendo que estaba todo, que la democracia no estaba funcionando, que hacía falta un nuevo orden. la ensalada rusa de los menúes? El helado de crema americana no iba a ser el chiste porque era muy tonto, pero no lo sacaron. No lo sacaron. Tenemos a Victoria Montenegro. Dale, y la presentamos Antes a Vicky. de decirle Dale. hola a Vicky, se fue Jorge Elbaum. Ayer estuvimos en el teatro juntos. Él estaba sentado al lado mío, no nos reconocimos porque los barbijos. Pero quiero decir que fuimos a ver a Luisa Gulioc, que hace Juana Zurduy. Y lo digo no solo para mandarle mis felicitaciones a Luisa Gulioc, sino porque lo que describe de Juana Zurduy y de aquella época de la colonia, de la pelea y de la construcción del enemigo, claro, no existía Canal 13 en aquella época, pero sí pero totalmente había, actual. Totalmente actual. Totalmente. Victoria Montenegro, legisladora, nos va a hablar de lo que va a suceder en la legislatura en el día de mañana. Justo tiene que ver con esto. Vicky, gracias por venir. Buenas noches. Estamos hablando de los discursos del odio, de cómo combatirlos, de cómo cambiar estas cosas, ¿no? Parece que nos falta mucho. Sí, bueno, gracias por convocarnos. Mañana vamos a hacer una presentación en la legislatura porteña justamente para poder trabajar en forma conjunta. Nosotros venimos hace tiempo identificando que lo que antes eran hechos aislados ya pasaron a ser hechos sistemáticos, ¿no? Hace algunos años aparecía quizá una cruz esvástica en algún mural y bueno, eran hechos aislados que inmediatamente uno identificaba y pensaban que quedaban ahí. Eso fue creciendo, de hecho a la madrugada un local de un grupo militante hoy tuvo un atentado, destruyeron todo el frente del local, digamos. ¿Ahora dónde? Anoche fue acá en la ciudad de Buenos Aires, no me acuerdo la dirección, creo que es de Barrios de Pie me parece. Hoy hicieron la denuncia, hace unos días también un teatro feminista sufrió toda una pintada feminazis, hay que matarlas, digo, toda una cuestión que es muy violenta, que dejaron de ser hechos aislados para convertirse en parte de una realidad que no estamos dispuestos a transitar sin ponerle resistencia, ¿no? Muchos también ataques homofóbicos, algunos trascendieron. Nosotros recibimos a varios de los chicos que fueron víctimas de esos ataques y lo que ellos nos dicen es que a partir de que ellos se animaron a hacer esta denuncia, que casi siempre es por las redes, les llegaron decenas de mensajes de otros jóvenes a los que les pasó exactamente lo mismo. Entonces convocamos a diferentes representantes del Ejecutivo de la ciudad, de la Defensoría del Público, bueno, para que nos pongamos a trabajar para ponerle un freno a todas estas cuestiones que son muy graves. ¿Y de qué manera se trabaja? Porque a veces da la sensación que hay, diagnosticar el problema, ¿no? Es un primer paso. Después queda tal vez a veces en lo discursivo, todo lo que se puede llegar a hacer o se debe llegar a hacer. Pero con muchos medios también colaborando muchísimo, ¿no? Con este odio, con instalarlo en la gente. ¿De qué manera se pasa a la acción para contrarrestar todo eso que vemos todo el día en la tele? Bueno, absolutamente de acuerdo, digamos. La idea de la mesa es justamente poder trabajar en este sentido, porque nosotros a partir de los casos, sea de un ataque a un espacio militante, sea de un ataque homofóbico, lo que va trascendiendo, tenemos declaraciones por parte de la legislatura, que a veces se aprueban y a veces no. Pero después lo que nos pasa es... Te pongo el caso de una pareja, no sé si la recuerdan, en Palermo, una pareja de chicos que se estaban besando, bueno, los golpearon en el mismo sentido y después lo que pasa es, nosotros hacemos la declaración, los recibimos, la legislatura, digamos, el Poder Legislativo tiene un pronunciamiento, pero después decís,
¿Qué es lo que pasó? La causa se cerró. Claro. Las cámaras no siguieron, no pudieron seguir a ese grupo de personas y la justicia lo entendió como un tema menor y se cerró. Entonces, ponernos a trabajar, digamos, poner en la mesa ese trabajo que se viene haciendo desde el legislativo, desde el ejecutivo y ver también en qué fallamos para identificar este problema y tratar de cambiarlo. Digamos, no quedarnos con los brazos cruzados y no naturalizar estos hechos que son muy, pero muy violentos. Daniela, vos hablabas del rol que cumplen los medios y la verdad que a veces te asusta mucho cuando escuchás a algunos comunicadores que si en una semana o si en una de sus editoriales atacan al colectivo de mujeres o casualidad al otro día muchos de estos espacios terminan siendo víctimas de algún tipo de ataque. Entonces hay que tener mucha atención con respecto a esta forma de comunicar y fortalecer nuestra democracia. El odio no tiene que ser una opción en este presente ni en el futuro que queremos construir. A veces vos los ves, digamos, a muchas personas, obviamente todos queremos la paz en el mundo y estamos en contra de todo acto de violencia, pero después en esta realidad y en esta tierra nuestra parece que trabajan todo el tiempo para multiplicar el odio, con el desprecio hacia el otro, que piensa distinto. Nosotros no, por eso convocamos a todos los actores políticos para que sean parte de este desafío, de esta responsabilidad que tenemos. Pienso en cuántos políticos quieren traer de nuevo, ¿no?, ese discurso odioso y agresivo y llevarlo al Congreso también, ¿no? ¿Escuchaste lo que decían recién en un canal de televisión sobre Cristina y Putin? Sí, escuché, es increíble. Eso, que es muy difícil a veces, porque además se instala un sentido común en la sociedad, que es el que tenemos que dejar de naturalizar. No es posible que cualquiera pueda decir cualquier barbaridad sin tener un respeto hacia el otro, y también la posibilidad que tiene el otro de defenderse. Se instala un sentido común en la sociedad con respecto a determinados, en este caso, actores políticos. Bueno, Cristina puntualmente comparándola con Putin y hablando de una realidad que construye una periodista de acuerdo a lo que interpreta de la personalidad de esa líder política. Y eso después se replica mucho en la gente, y es la intolerancia, y es la violencia, y es lo que tenemos que dejar atrás. Nuestra democracia fue muy costosa para nuestro pueblo. Estamos en un mes que además nos lleva a repensar la historia de nuestra democracia, de la violencia. Nosotros no queremos, y realmente se los digo, es muy doloroso cuando vos ves chicos muy jóvenes repitiendo discursos negacionistas del Holocausto, de nuestra dictadura, de los 30.000, que inmediatamente asocian a los discursos de odio hacia las mujeres, hacia los derechos. Eso necesita de un freno. Es cierto que hay muchos periodistas que trabajan en ese sentido, pero también es cierto que hay muchos otros que no lo hacen y que hay muchos otros políticos que sí estamos comprometidos en construir una sociedad distinta. Gracias, Vicky, por haber venido. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, el tema central esta semana tiene que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que ya está en el Congreso de la Nación, que ya empieza a ser analizado y discutido a partir del día de mañana. Hoy hubo actividad en el Congreso de la Nación, preparando lo que va a ser la actividad del día de mañana, ya en comisión y previendo que pueda votarse en el recinto el día jueves, a más tardar el día viernes, porque tiene que avanzar y porque tiene que estar aprobado previo al pago del día 22 de este mes. Esos son los tiempos, ¿eh? Entonces esta semana va a ser muy intensa. Bueno, volvemos por eso al tema fondo y vamos a escuchar lo que decía Héctor Torres, representante de la República Argentina ante el Fondo Monetario Internacional, y esta es su mirada. Teniendo en cuenta, conociste perfectamente los términos y las condicionalidades del fondo en el acuerdo de 2018. Conociendo lo que hay ahora, ¿el fondo está siendo más flexible con Alberto Fernández y Cristina Fernández que con Macri? El fondo está siendo más flexible en el sentido de que lo que pide fiscalmente es menos. Lo que pasa es que no está dando plata. O sea, lo que está dando es plata suficiente como para pagarle. El fondo fue extremadamente generoso en dinero con el gobierno anterior. Demasiado generoso, diría yo. Con mucho menos plata que esa hubiéramos podido apoyar un reperfilamiento de la deuda privada cuando la deuda era simplemente un problema de liquidez, y un problema de liquidez vinculado fundamentalmente con la mala suerte de la sequía. Entonces, no lo hicimos. El gobierno anterior no quiso imponer una restricción a la salida de capitales que el fondo le pidió, me consta, y el ministro Duhovne dijo, es impensable. Vinimos para sacar el cepo, no nos vamos a ir poniéndolo. Bueno, la ironía es que lamentablemente el pobre Hernán Lacunza, a quien respeto enormemente, lo tuvo que hacer a último momento, y
sin, digamos, cuando ya lo único que hacía era salvar la ropa. Bueno, se lo pregunto directamente, porque ya lo tenemos a Amado Vudú acá con nosotros. Amado, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, escuchando atentamente lo que decía Torres, ¿no? ¿Qué te parece? Bueno, sigue desentrañando algo que venimos diciendo hace 2 años, que el préstamo, o quizá más, porque el préstamo que le hizo el Fondo Monetario a Mauricio Macri no tenía ninguna relación con las posibilidades de la Argentina, ni con las necesidades de la Argentina. Tenía que ver simplemente con que Mauricio Macri pretendió y logró darle a la timba financiera un seguro de cambio para que se llevaran los dólares de la Argentina. Por eso siempre hablamos que este préstamo ha sido ilegítimo, ilegal y realmente es una tragedia para la República Argentina. Pero recordar también a partir de esto que veíamos que fue Mauricio Macri, porque veo que se está empantanando mucho la discusión, lo que pasa en este momento. Y hay algunas cosas que no se pueden perder de vista en la discusión interna. Alberto Fernández de ninguna manera fue el que generó este problema, ni este gobierno fue el que generó este problema. Este problema lo generó Mauricio Macri. Y este gobierno viene buscando formas de resolverlo, y es lógico que con algunas, porque es una coalición también para esta discusión, con algunas uno puede estar más de acuerdo, con otras menos de acuerdo, pero el problema lo generó Mauricio Macri. ¿Y por qué digo esto? Porque es muy importante que el gobierno pueda, a partir de las decisiones que vaya tomando, darle respuesta a la población. Porque si no, dentro de 2 años vamos a volver a tener una situación con un gobierno que va a traer al fondo, que va a traer las reformas estructurales y sobre todo va a volver a traer el espionaje que pudo desentrañar este gobierno a la Argentina. Un analista económico, y ahora lamento no recordar quién fue, lo leí esta mañana, proponía algo que me pareció muy interesante y que tenía que ver con las retenciones extra por la ganancia que la guerra seguramente le dará a algunos productores. Y cuando lo leía pensaba en preguntarte eso esta noche, porque claro, se habla de las ganancias extraordinarias, ¿no?, que por lamentablemente este conflicto algunos productores pueden llegar a tener. ¿Te parece viable eso? Es decir, que el excedente de ganancia, a eso se le impongan retenciones y no habría argumento porque las ganancias previstas para este año las van a tener. Yo creo que es indispensable, no solo es viable. El programa del domingo anterior ya lo planteamos desde acá, desde Caníbales, porque por 2 motivos. Un motivo es que cuando se fue CFK en el 2015, cuando terminó su mandato, el dólar rondaba los 10 pesos. Hoy ronda los 200 pesos. Alguien se benefició con esas devaluaciones y tiene que ver esto con los exportadores de materias primas sobre todo. Sacá el tema del contrabando, sacá el tema de la mal utilización de los puertos, de la mal llamada hidrovía de nuestro río Paraná, porque la bandera se hizo por primera vez no al costado de la hidrovía, se hizo al costado en la vera del río Paraná, ¿no? Hoy que se habla tanto de la hidrovía. Sacá todas esas cuestiones. Vos tenés ahí una renta extraordinaria producto de las devaluaciones que va en contra del resto de la población, porque además esto hace que suban los alimentos. Bueno, a esta situación hoy agregale toda la incertidumbre que genera la guerra en Ucrania, que además son países que exportan este tipo de bienes. Entonces, bueno, hay faltante en España ya. Por eso. De aceite, por ejemplo. Y esto va a generar suba de precios, y la forma de desacoplar los precios internos de Argentina, que viene con un problema de inflación generado por Mauricio Macri y su equipo económico, la forma de desacoplar esto es aumentar las retenciones. Claro. Pero como si esto fuera poco, y parezco un vendedor Tengo más, de las retenciones, como si esto fuera poco, Argentina va hacia un acuerdo con el Fondo Monetario. Que también podemos discutir horas sobre esta cuestión. Yo creo que Guzmán fue un muy mal negociador en una buena política que diseñó Alberto Fernández de tener que resolver este problema. Perdimos 2 años por el ministro de Economía y sus tácticas y estrategias. Pero bueno, esto Argentina lo tiene que resolver y es un tema para tomárselo muy en serio. Cuando uno mira la historia, el campo nacional y popular nunca defaulteó. No olvidemos que en el año 47 Perón declaró la independencia económica de la Argentina el 9 de julio porque había terminado de pagar la deuda externa. No olvidemos que en el gobierno de Néstor Kirchner y en el de Cristina Fernández de Kirchner se renegociaron
los bonos en default, se le pagó al fondo, bueno, todo esto que ya es conocido. Lo que está en discusión hoy son algunos cómo de este acuerdo. Y me parece que lo más importante es quién lo va a pagar. ¿Quién lo va a pagar? Yo no creo que lo deba pagar el crecimiento de la Argentina. El crecimiento de la Argentina tiene que ser para sacar a nuestra gente de la pobreza, para tener mejor infraestructura, para mejorar el sistema productivo argentino. Entonces, creo que este tema de las retenciones adicionales también puede servir para que la paguen los que se la llevaron. Es interesante lo que planteas porque la verdad que ahora, conociéndose más detalles, se habló este fin de semana de las tarifas, ¿no? Lo que se supo de las tarifas, los porcentajes, que también esto será un día a día a partir de que se vote en positivo en el Congreso. ¿Cómo se planta el gobierno a futuro en cada una de esas revisiones trimestrales? Bueno, por eso yo creo que es tan importante lo que hizo Máximo Kirchner, porque en una coalición él dejó expreso un punto de vista. Y además, te agrego, le quitó cinismo a la política. Sí. Él no podía defender algo de lo que no estaba convencido. Creo que eso es muy valioso. Ahora hay que ver cómo nos plantamos en cada tema. Y uno de esos temas, sin duda, va a ser las revisiones trimestrales, que me parece que es un poco lo que vos estás introduciendo en este debate. Sí. Y cómo el campo nacional y popular defiende realmente al gobierno en cada uno de esos momentos de pérdida de soberanía que devienen del acuerdo con Macri. Porque hoy el gobierno no está negociando un acuerdo, está negociando cómo salir de un acuerdo, cómo terminar con un crimen que hizo el gobierno de Mauricio Macri con el tema del Fondo Monetario Internacional, de características similares a las que hicieron con el espionaje ilegal dentro de la Argentina. Me dicen que tenemos unas plaquitas que tienen que ver con eso, con las tarifas y lo que todo el mundo, o por lo menos donde estaban puestas las miradas, ¿no? Suba salarial de 2021 53,4%, aumento de tarifas 2022 del 42,7% y para la tarifa social del 21,4% para este año también, para tarifa social. Y tenemos una más. Audiencia pública, fin de abril, recordando que no es vinculante esto, ¿no? Pero bueno, se expone altos ingresos, 500.000 hogares en el AMBA, 150% en la suba final. Y acá me parece que está un poco la clave, ¿no? Sobre todo también en la clase media y en lo que va a pasar con la clase media. Por lo que todo el mundo se pregunta es quién va a pagar este acuerdo, pero bueno, ¿y cuánto va a pagar la clase media? Y si es algo lógico o desproporcionado, bueno, no, me perdí lo último. Pero esto ya lo veníamos diciendo desde acá, desde Caníbales también, en varios domingos. Que atrás del cuento de la segmentación, lo que realmente había es un aumento que exigía el fondo de todas las tarifas y sacar del debate lo importante que fue entre 2003 y 2015 las políticas de subsidios, no solo para las y los consumidores, sino también para el entramado productivo argentino. Sí. No olvidemos que con los tarifazos de Macri se destruyó a las y los comerciantes, a los empresarios nacionales. Entonces, estas son las cosas que preocupan que trae el Fondo Monetario Internacional, como el tema que se está hoy discutiendo de la edad jubilatoria. Sí. Se dice que es voluntario. Mirá, cuando se dice eso, me parece que se está dejando de lado primero que el sector que más le cuesta conseguir un trabajo son los jóvenes. Entonces, bueno, claro, aumentar la edad, aumentar el tiempo de trabajo de las personas va a dificultar aún más que entren los jóvenes al mundo del trabajo. Y lo otro es que se olvida la tremenda asimetría que hay entre empleadores y trabajadores. Entonces, esto no va a ser voluntario nada. Claro. Va a ser condiciones que ponen los empleadores, que además van a terminar llevando los salarios a la baja. Porque cuando hay tanta distorsión, tanta desigualdad entre trabajadores y empleadores, lo que termina pasando es que los salarios se negocian a la baja. Será muy difícil. Sí, ¿puedo hacer una pregunta? Claro, Lili, sí. Vos hablabas recién acerca de la defensa que podemos hacer del gobierno nacional y popular. ¿Por qué saldría la gente a defender este gobierno? Algo pasó en las PASO. ¿Cuánta información tiene de esto que vos y muchos otros cuentan en los medios? Nos dijeron algo, ¿no? Hoy Mayra Mendoza decía en la apertura del Senado en la provincia, nos eligieron para que resolvamos un problema, no para mostrar que somos mejores que los anteriores.
Vos hablabas de los 2 años perdidos de Guzmán, yo eso no lo puedo evaluar, pero sí me parece que hubo 2 años perdidos en relación a señalar qué estamos haciendo y hacia dónde vamos. Entonces, cuando te escucho preguntarnos si van a apoyar, si vamos a apoyar este gobierno cuando llegue el momento, la verdad es que la respuesta es incierta. Sí. Porque la pregunta es ¿por qué lo harían? Bueno, acá también en Caníbales, Úrsula lo planteó con toda claridad. Si vos no tenés un relato, te relata otro. Creo que también perdimos 2 años en esa situación. Y yo creo que el apoyo tendría que venir primero por la alternativa. ¿Viste eso que se elige? Uno elige sobre lo que hay, no sobre lo que hay. La alternativa es destructiva en la Argentina, lo que representa el macrismo y sus distintas variantes, que sabemos que la terminal termina siendo la misma. Ese es un punto. Pero era destructivo también perder la mayoría en el Senado y la perdimos. Sí, bueno, entonces, pero por eso no alcanza con saber que es destructivo esa opción. Lo otro que te quería agregar, que creo que Guzmán también... Nosotros no tuvimos ministro de Economía, tuvimos un ministro de discusión con el fondo. Porque una de las funciones históricas del ministro de Economía en la Argentina es tratar de compartir con la sociedad cuál es el rumbo, cuáles son las metas, a dónde se pretende llegar y cuáles son las dificultades en ese camino. Y esto se perdió todo en estos 2 años. Entonces yo creo que el gobierno debiera, una vez terminada esta situación, replantearse ese tema y mostrarle a la sociedad, al conjunto del pueblo y a quienes no lo votan también, cuál es ese camino, cuáles son esas hipótesis, cuáles son esos objetivos y cuáles son las alternativas que le están planteando. Porque vos fíjate que desde el otro espacio lo que se está planteando es que Argentina critican al fondo porque no plantea una reforma laboral, porque no plantea una reforma jubilatoria, porque no plantea más caída en los salarios, porque no plantea mayor apertura de economía, que sabemos que es pérdida de puestos de trabajo. Entonces yo creo que es muy importante esto que decía Úrsula la semana pasada, que ya lo había dicho antes. Me quedo pensando, porque no lo dijeron hasta ahora, pero además la alternativa son los que nos endeudaron. O sea, algo tan sencillo como eso también, ¿no? Este es otro tema central, porque cuando el gobierno de Macri presentaba los papeles que hay que presentar, ojo, no hicieron nada adentro, ¿no? Hoy hay una nota muy interesante que cuenta que no hubo decretos, no hubo resoluciones, no hubo ninguna legalidad. No hubo ninguna legalidad. Pero los papeles que se presentaban en la SEC, que es como la Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos, los papeles que se presentaban ahí decían que Argentina era un país desendeudado, que tenía posibilidades de endeudarse, que había mucho lugar para tomar deuda porque lo habían recibido desendeudado. Ahora, cuando van a la televisión dicen que tomaron la deuda para pagar a Cristina. Bueno. O sea, mienten y mienten. Siempre lo único que hacen es mentir. Cuando el gobierno no está dispuesto a demostrar estas mentiras con mucha fuerza, bueno, hay muchos que tratamos, muchas y muchos que tratamos de hacerlo, pero no es la misma fuerza que cuando el relato tiene la potencia del gobierno explicando las cosas con los números. Amado, y también sentarlos, ¿no? Porque también ellos polulan por canales de televisión donde no hay una repregunta, donde sí, bueno, ¿no? Y no pasa absolutamente nada. Y a mí me encantaría poder, realmente, a lo mejor sea el lugar del Congreso, ya que van a estar ahí quienes han tomado la deuda, que expliquen. Porque nunca explicaron absolutamente nada y siguen sin explicar absolutamente nada. Y tenemos así un Lombardi que dice que la deuda no tiene nada que ver con Mauricio Macri, que no se les puede preguntar absolutamente nada. Van a hacer 2 canales y me parece que lo hacen justamente porque es esto de este nuevo acuerdo va a ser una bomba para el gobierno. Claro, la bomba era hoy. La bomba la tenemos hoy porque tenemos un acuerdo que es el de ellos, que nos llevó a donde estamos. Que tendríamos que pagar los 39 Que nos expliquen cómo hubiesen sacado la plata exactamente, de dónde la hubiesen sacado, cuál era, qué idea habían tenido para llegar al acuerdo que tuvieron. Y me parece que justamente es por eso que no pueden hablar y solamente es el griterío, es levantarme y no poder decir nada, es enojarme porque va a haber una investigación. Digo, me parece que no contesto nada. Mira, Úrsula, perdón la interrupción porque es lo que pasó con Lombardi. Me dicen que lo tenemos para escucharlo ahora y para también volver a preguntarle ahora a Vudú. Pasa esto, cuando se les pregunta un poco, se les discute algo, esto es lo que sucede. Mira. Sintetizaría en una palabra. El presidente Fernández, el tomador de deuda
a mayor velocidad de la historia argentina. El presidente Fernández tomó 65.000 millones de dólares de deuda en 2 años. No. Que nadie ha tomado tanta deuda como él. No, eso no es así. Bueno, está bien. Por eso, sí, yo creo que el respeto, vos me preguntás, yo te contesto. No, está bien, pero Bueno, yo digo que sí, que nadie tomó... Ya nuestro discurso público nuestra discusión pública está bastante degradada como para que si Bueno, sé que algo no es cierto... Nuestros números dan que sí, que él es el gran tomador de deuda de la Argentina. Pero es que no es discutible. Y además, no es discutible, hay que ver los números de la por eso, deuda como neta. son datos. Nosotros creemos en nuestros datos, que por otra parte son públicos y notorios, vos crees en otros datos. No, pero por otra miro los parte, datos de la Secretaría de Finanzas. Creemos en nuestros datos, bien apuntadito, son los datos y además creemos en ellos. Concepto ¿no? esto que nos genera una sonrisa, ¿no? Para poder atravesarlo. Para poder atravesarlo. Me parece que también un poco de humor, si no es todo el tiempo una pálida. Pero es constante desde Juntos por el Cambio esta no respuesta o esta respuesta que dice todo. Son nuestros datos, ¿no? Bueno, pero no estamos hablando de si te gusta una pintura o no, sino que son números duros. Aparte de dónde son, si cita los datos, uno cuando da datos Daniela, cita la... fue lo mismo con la vacuna. Siempre tiene esta metodología de mentir. Claro. Y con cada tema que uno toma, mienten y después van y dicen lo contrario. La vacuna mataba, la vacuna falta vacuna. Y además no puede poner la deuda en dólares porque no tomó deuda en dólares el presidente Alberto Fernández. Me parece que ahí hay algo muy interesante que acaba de pasar viendo esto de Lombardi, ¿no? Es una actitud bien fascista, es bien goebbeliana, ¿no? Porque cuando uno se encierra en la negación de algo que es un hecho concreto, como el tipo que niega la existencia del Holocausto y compañía, sencillamente para ponerle una suerte de dureza al discurso y tratar de mostrar que se mantiene vencedor frente a una circunstancia determinada, eso tiene un recorrido. Hay mucha gente que está dispuesta a creer que eso puede llegar a ser verdad. Entonces, es peligroso porque hay mucha gente que no tiene por qué estar totalmente informada. El tema del Fondo Monetario Internacional por ahí a lo mejor suena como una cosa de Marte, o muy distante o muy compleja. Y por eso es que yo insisto tanto en el tema de que esto no puede correr con la prisa de que el día 22. O sea, tiene que haber una actitud clara del gobierno, utilizando todos los medios que tiene a su disposición, para dar la batalla para que concretamente este Lombardi no pueda aparecer en la televisión y que cuando pase por la calle la gente lo putee, o por lo menos que le diga que es un mentiroso, un farsante. ¿Qué cambia el 22 o el 24, Pudú? Bueno, hay un vencimiento que es realmente sí, pero si no lo pagamos. impagable. Mira, hacer predicciones sin incorporar la variable de qué haría el gobierno, yo no me gusta hacer. ¿Por qué? Porque depende de la actitud que tenga cada gobierno frente a cada evento, puede usarlo como una fortaleza o como una debilidad. Sí. Este gobierno ha elegido no ponerse fuerte en esa disputa, pensar que el fondo lo iba a ayudar. Por eso yo lo focalizo en el ministro, esta situación. Bien. Porque realmente fue una muy mala estrategia y un muy mal recorrido para llegar a un lugar donde realmente la sobretasa está, los plazos no se ampliaron, no hubo quita de capital, es decir, que era lo mismo haberlo hecho en otro momento, este tipo de yo no me gusta llamarlo acuerdo porque es un contrato de adhesión. Sí. Ahora, los vencimientos están. Los vencimientos están y el gobierno tiene que acometer esto. A mí me da la sensación, primero, es muy importante lo que hizo el presidente con la denuncia respecto al crimen que hizo Macri. Que esta semana creo que hubo un paso muy importante porque se pide levantar el secreto bancario en los fugadores y fugadoras. Eso creo que es un hecho trascendente, tanto como la denuncia que hiciera en su momento el gobierno. Bueno, lo había pedido Cristina en su momento públicamente, bueno, varias oportunidades. Pero surge con el informe del Banco Central que empezó, ni bien comenzó el gobierno. Bueno, me tengo que preguntar una vez más y preguntarles a ustedes, dudo que tengan respuesta, pero siempre frente a esta cámara, siempre en este mismo lugar, ¿dónde está Pepín Rodríguez? Y ya
pasaron 453 días prófugos. Recuerdo cuando, iba a decir, festejábamos el año, ¿no? Pero hablábamos de los 365 días. Bueno, sí, en Uruguay, ¿qué pasa, doctor? Y bueno, pareciera que sea técnicamente, para que la audiencia sepa, por lo menos lo último que quedó como público en el trámite, que está supuestamente para llegar a la Corte Suprema de Uruguay, que es la que en cualquier caso tendrá que resolver la cuestión en definitiva. Si ustedes saben que las extradiciones en Uruguay y en la Argentina, en las que decide es el presidente de la República. Así que es probable que si el signo en Uruguay sigue siendo que está en la calle Pou, no creo que le dé la extradición a la República Argentina. Que no es una cosa novedosa. Uruguay lamentablemente tiene tradiciones horribles, como por ejemplo los aviones que bombardearon en el 55 fueron a refugiarse a Uruguay. O sea, me parece que puede haber un ejercicio de la diplomacia argentina para que este señor venga a Buenos Aires. Pero lo verdaderamente grave es que, digamos, el cobijo de todo esto y la realidad es que uno de los integrantes de la Corte Suprema, que es Rosenkrantz, era un íntimo amigo. Este señor fue el valedor de 2 ministros de la Corte. O sea, lejos de tener impulso de una persona recta, honesta, republicana, que tiene algún tipo de consideración social, en verdad estos 2 ministros de la Corte fueron impulsados por este granuja. Entonces, mala cosa. Yo el otro día veía como si hubiera sido, en el Teatro Colón se festeja cuando las escenografías son brillantes, y hay lo que se llama aplauso a telón abierto para festejar la escenografía. La escenografía. El otro día estaba para un aplauso a telón abierto, los 3 sentados atrás y Lorenzetti en el fondo. Las caras, yo se las regalo, lo salva el COVID y el barbijo, pero si hubieran estado sin barbijo, hubiera sido para pegarse un tiro. Está claro de que el Poder Judicial de la República Argentina, en su cabeza, no representa a los buenos jueces de este país. Y lo de Pepín Rodríguez Simón no es ni más ni menos que la carnadura de cómo es que se gestaron estas designaciones. O sea, que él esté prófugo habla muy mal de la justicia argentina porque ni siquiera cree en los tipos que puso en su lugar. Es verdad. Natalia. No, pero además de recordar, que es muy importante, hablando de la comunicación respecto al Poder Judicial, que Pepín Rodríguez Simón fue el autor intelectual de ese decreto para que ingresaran a la Corte Suprema Rosenkrantz y Rosati. También fue quien presionó a las hijas de Alejandra Gil Carbó en su momento, y era el ministro de Justicia en las sombras de Mauricio Macri. Y fue también, para que se sepa que está prófugo en la causa, en la que se extorsionó o se desplegaron maniobras extorsivas contra los accionistas del Grupo Undalo, de este grupo, y que fue un factor fundamental para desplegar el lawfare, porque quería los medios de comunicación justamente para hacer lo que vemos ahora que se hacen estos medios de comunicación. Entonces, es importante porque tenemos del otro lado a Juntos por el Cambio a hablar justamente de la justicia, de indignarse, de levantarse de las sesiones legislativas, cuando se indignan y cuando se los señala a sus funcionarios como responsables directos de la degradación del Poder Judicial. Y esto no es menor, porque Rosenkrantz también no solamente tuvo más de 60 llamados con Pepín Rodríguez Simón, era parte del lawfare, era parte del lawfare de la misma forma que lo fue la FIP, la UIF y todas las estructuras del Estado destinadas a perseguir empresarios. Y lo digo que fue en el marco de esta causa, porque en esta causa hay prófugos como Pepín Rodríguez Simón, que se da el tupé de decir en público que lo están persiguiendo judicialmente. Es decir, hay una orden de la justicia que lo llama a que pueda expedirse y alegar su derecho de defensa en una indagatoria, y no solamente que no lo hace, sino que da argumentos patéticos y paupérrimos, también en lugares institucionales, recordarán cuando se quedó sin palabras. Y esto es central, porque hablamos de esta degradación de la justicia. Cuando hablamos de que tenemos un poder judicial que está de la mano del poder real, y también con sus residuos, hablamos de este tipo de cosas. Y en esta causa también hubo novedades. Se lo procesó a Orly Terranova, que era el emisario de Mauricio Macri. Mira, vamos a hablar de eso.
Vamos a hablar de eso. Me dicen que tenemos un destacado o algo para poner en pantalla, por eso lo vemos de ahí y después, Natalia, continúas con eso. Quiero sumar a esto, al procesamiento de Terranova, al embargo, novedades judiciales que tuvieron que ver con la Gestapo sindical, y lo menciono, perdón, Hernán, que te cambio el tema, pero lo menciono porque mis compañeros, Tuni Coleman, con una investigación que publicó en Página 12, Mariano Martín, también en su programa de radio en 750, los dichos de la secretaria privada de Vidal, por un lado, por otro lado, lo que tiene que ver con el armado de esa reunión, ¿no?, para la Gestapo sindical, María Eugenia Vidal ahí al frente, evidentemente, de esa organización, bueno, varios temas. Causa Indalo, lo tenemos en pantalla, procesaron a Terranova y otros acusados por asociación ilícita. La justicia lo procesó, bueno, al empresario, entre otros, en el marco de la causa iniciada por la propiedad del Grupo Indalo. El intento de apropiación, ¿no? Bueno, incluye también un embargo de 5.100 millones de pesos. Dale, Nati. Sí, y por tentativa de extorsión a Terranova y a este abogado que se llama Gustavo Casir, y Molinaro, que era un empresario, que justamente actuaron en entente para poder apropiarse del Grupo Indalo. Hubo incluso, por supuesto, con la amenaza de que si no iban a ir presos. Esto es dable destacar porque el espionaje ilegal, como lo reiteramos, y este tipo de maniobras extorsivas, intimidatorias, servían justamente, como hicieron con las hijas de Alejandra Giscarbó, no te avenís a este tipo de situaciones, entonces vas a ir preso. Esto que sucedió, incluso por parte del Grupo Indalo, existió la posibilidad de hacer un acuerdo para ceder el 70% de las acciones y evitar este tipo de resultados. Desde ya, y digo, no solamente estaban estas personas, que Orly Terranova era sabida la amistad que lo unía a Mauricio Macri. Arrancó esto con Pepín Rodríguez Simón en octubre del 2015, cuando Mauricio Macri todavía no había sido elegido definitivamente, pero esto se agravó en marzo del 2016, y ya en el 2017, que fue uno de los años de la persecución no solamente a empresarios, sino a los sindicatos, bueno, esta posibilidad de hacer un acuerdo para quedarse con el grupo, que después se frustró, parece ser que a instancia de lo que dijo Durán Barba, ¿no?, que era mucho mejor la sangre, y cuando me refiero a la sangre digo la quiebra, y esto fue una causa también que surgió a través del expediente comercial y la declaración de López, ¿no?, y que se ordenó, por supuesto, abrir una investigación penal para averiguar cómo a través de esta extorsión se intentaban quedar con grupos empresarios como este. Doctor Ubeira, y en el caso de Tuni Coleman lo agrego porque, bueno, su publicación tenía que ver justamente con que estuvieron Garabano, Bullrich, Mauricio Macri, todos en una reunión en la Casa Rosa, la mesa judicial, exactamente, en Casa de Gobierno, en una reunión, bueno, planeando lo que iba a ser una investigación judicial que hasta ese momento no existía. Doctor. Sí, falta el patrón del mal, ¿no?, que es Macri y compañía. Seguramente ahí es el juzgado federal, es el juzgado federal de Servini y Cubría, es el 1, el que está interviniendo. Yo leí esas 180 páginas, o sea, es un procesamiento bastante bien fundado. Ahora, si le toca a la Sala Primera de la Cámara Federal, probablemente a este señor Terranova lo beatifiquen en vez de confirmarle el procesamiento. Y seguramente integrará los altares de la justicia federal. Esto es lo que está pasando. Y es bueno que la gente lo sepa también, porque ustedes imaginen que después de lo que pasó en la causa de Loma de Zamora, donde está aprobado con los 10 dedos puestos, filmado, grabados, cantidad de cosas, demostraciones absolutas, la Cámara Federal habló claramente de cuenta propista. Van a decir que es cuenta propista Terranova ahora. Entonces, a lo mejor este señor, en vez de integrar una asociación ilícita, a lo mejor es un cuenta propista que ya que andaba por acá, dijo, bueno, qué sé yo, vamos a extorsionar. La verdad es que los niveles de degradación de la justicia argentina ya rozan el escándalo total. Yo creo que en este caso particular, por lo que yo alcancé a leer en el procesamiento, el auto de procesamiento, no hay mucha escapatoria porque es muy compleja la prueba y son muchos los testigos. O sea, va a ser muy difícil que supere la etapa, digamos, de decir, bueno, acá no pasó absolutamente nada. Pero, digamos, me parece sustantivo lo que dijo la doctora Salvo, en el sentido de que justamente mientras hacían todo esto, por la ventana de este país tiraron a una Procuradora General de la Nación que fue la procuradora más votada en el Senado en la historia de la República Argentina. O sea, estos tipos han sido unos salvajes y han violado todo lo que significan las normas mínimas del Estado de Derecho. Entonces, sería bueno, no los jueces, o sea, lo que ya sabemos, quiero decir, el Poder Judicial en sí mismo se tiene que hacer cargo que estos monstruos
han procedido de la manera que han procedido, con la absoluta impunidad, y lo siguen haciendo. Entonces, el discurso del presidente, y acá quiero rescatar el discurso de Alberto Fernández, con los ministros de la Corte al lado, fue a decirles con toda claridad de que realmente el sistema judicial había tocado fondo y que son capaces de definir cuáles son los precios que vamos a pagar por Internet, porque ellos sacan las medidas cautelares e inmediatamente las guardan en un cajón. Entonces, finalmente los argentinos no terminamos votando a los que nos representan porque están los jueces, que en este caso particular son los encubridores de los grupos de poder de la República Argentina, para que sigan predando y depredando de la manera que lo han venido haciendo. El 10 de marzo hay una citación para Contegrán, Natalia. No sé si querías agregar algo de esto, pero quería preguntarte, además, sumámelo, bueno, ¿qué tan esperanzada estás o cómo ves eso? Con respecto a la causa que lleva Kreplak. Sí. No, agrego además de la oportunidad política de los fallos de la Corte, porque con posterioridad a lo que sucedió en la apertura de las sesiones legislativas, la Corte sacó un fallo justamente en relación a la indemnización de Chicone. Y lo mismo hizo respecto del decreto 690/20, que es el que establece como servicio público esencial a la telefonía móvil y fija, y que es una medida que beneficia a 18 millones de argentinos y argentinas. Hoy en día sabemos que Internet es fundamental para el acceso cultural, el trabajo, la escolaridad. Es un derecho humano declarado en otros países. Entonces la Corte cogobierna en ese sentido. Lo hizo con la presencialidad de las escuelas, lo hace también con causas que investigan al acuerdo del Fondo Monetario Internacional de Macri, que todavía no se conoce. Entonces tenemos una Corte que, si quiere ser elegida en términos políticos, que se presente y se previsite, pero que no decida a través de sus fallos. Con respecto al Consejo de la Magistratura, lo que hicieron, ¿no? Exactamente. 16 años después. En el Consejo de la Magistratura. Uno asiste a cuatro monarcas que, llegado el caso, pueden con el artículo 280, esto es así porque a mí me parece que es así, esto nada más. Natalia, y el tema del blanqueo de la familia Macri, el hermano de Macri. Está ahí durmiendo el sueño, de los justos, en vez de un 280. Un 280, sí. Pero digo, y hay otra cosa que es central, el cuentapropismo. El tuyo también fue 280, por el tema Van der Broele. Claro, hay cuentapropismo en la mesa judicial, donde se apretaban los jueces. Hay cuentapropismo cuando se investigaba el espionaje desde la AFI. Hay cuentapropismo también en el caso de Alessio, que estaba el desembarco del proyecto AMBA. Es decir, ¿todo es cuentapropismo o era una estructura sistemática dedicada a eso? Con respecto a Contegrán, no tengo demasiadas esperanzas. Me sumo un poco a la desesperanza de la esperanza es la última desgracia que sale de la caja de Pandora. O sea que yo generalmente la esperanza no la... estoy satisfecho porque en cualquier lado se abrió una investigación con respecto a Van der Broele, y a lo mejor, si esto avanza, seguramente mucho de lo que se hizo con Amado quedará en papel mojado. Bueno, momento de cierre, un minutito me dicen que tiene cada uno. Empiezo con Amado, sobre lo que quieras, la verdad. No, que nosotros tenemos 2 años para combatir realmente la inflación, enfocarnos claramente en los temas de la comunidad, y inflación, tarifas, sostener el sistema jubilatorio, sostener la obra pública, y es muy importante avanzar a grandes pasos. El tema de la vivienda, lo que está haciendo el Ministerio de Vivienda es muy, muy importante. Avanzar a grandes pasos porque la alternativa realmente es horrorosa y viene cargada de crímenes. Natalia. Sí, breve lo mío, y estuvimos hablando de la justicia, el Poder Judicial, lo que sucedió con el Consejo de la Magistratura. Úrsula recién lo contaba, que fue un órgano inquisidor durante los 4 años del gobierno de Mauricio Macri, lo que pasó incluso con muchos abogados y abogadas que defendimos el Estado de Derecho de distintas disciplinas, la penal, la laboral. Bueno, este año es un año de elecciones en materia abogadil, digámoslo así. Sabemos que la Corte también dijo que el Consejo de la Magistratura, a partir del 14 de abril, todos sus actos son nulos porque se le canta a la Corte. La verdad es eso, reflota leyes incluso que ya han sido derogadas. Bueno, yo los invito a todos los abogados y abogadas que se sientan identificados con la defensa del Estado de Derecho a una reunión que vamos a hacer el jueves 10 de marzo a las 19 horas en un bar llamado Caledonia, Avenida Montes de Oca 971, porque nuestra profesión fue degradada por estos mismos medios de comunicación, y la verdad que la vamos a reivindicar, lo que la sentimos con pasión y lo que la sentimos también como un instrumento de emancipación. Bien. Lili. Una justicia sin perspectiva de género
es injusticia, así que te agradezco mucho que hagan esto. Martes 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, 7 de marzo, Día de la Visibilidad Lésbica. Mucho movimiento, mucha movida. Importante decir que cuando una mira cómo ha sido la historia, tu abuela, la tuya, nos miramos nosotras, decimos cariño, cuánto hemos caminado y cuánto logramos. Quiero decirles que no fue magia. Hubo mucha militancia, mucho trabajo, décadas de mucho laburo, pero tenemos todavía mucho por hacer. Un sistema judicial infame, que ataca los derechos de las mujeres, no nos vamos a cansar de decirlo. Un sistema laboral infame, que deja a las mujeres afuera. Y un exceso de cuidados, lo comentábamos, Dani, antes de salir al aire. Las mujeres y las disidencias sexuales, pero sobre todo las mujeres, cargamos con un plus de trabajo que impide que podamos desarrollarnos en nuestras profesiones. Porque el cuidado sigue siendo, aparentemente para muchos machirulos y para el sistema judicial, un tema de las mujeres. El martes 8 de marzo nos encontramos en las calles. Úrsula. Ahí estaremos. Yo vengo a proponer algo que me parece que es muy importante, que tiene que ver con esto de la cultura del odio, ¿no? Que estamos asistiendo tanto a nivel de país, como lo vemos internacionalmente, ahora llamando nazi a Putin, ¿no? Y me parece que hay algo que me gustaría marcar, que nos pasa a nosotros en nuestras vidas personales. Seguramente cuando estamos enojados o vemos medio negro, que nos puede pasar un día, no se piensa bien. Cuando uno está enojado, cuando uno está odiando permanentemente, no se piensa bien, y el odio es muy fácil de manejar. Es muy fácil es como una especie de plastilina que te lleva a repetir cosas que, por ejemplo, la oposición quiere, o que te olvides de otras tantas que también la oposición quiere, como por ejemplo lo que decíamos recién, hay un acuerdo vigente con el fondo, y es el acuerdo que nos dejó, o que nos sigue dejando, en el lugar donde estamos, y te hacen odiar a Cristina, como lo veíamos hoy con Di Marco, y eso no te deja pensar, y me parece que esa es la reflexión que quería traer, porque me parece que si no, no va a haber salida, y vamos a estar bastante complicados, y vamos a terminar siendo, viste, como dice el refrán de la oveja le tiene miedo al lobo y después se la termina comiendo el propio pastor. Bueno, de tanto estar esperando, ¿no? Mirando que nos están señalando quién es el lobo, y estamos todos atentos a ese lobo. Bueno, fijémonos que a lo mejor al lado en realidad va a estar el verdadero victimario. Doctor. Bueno, yo hoy quiero rescatar justamente el valor enorme de una gran mujer que tenemos como funcionaria pública. Generalmente de los funcionarios que están en actividad, uno siempre está del otro lado, siempre los golpea. Pero me parece que es muy importante rescatar la labor de Cristina Camaño al frente de la intervención de la AFI. Y quiero decir porque hoy le dedican una nota importante, no a ella, sino a los frutos producidos de la investigación de la AFI. Es una funcionaria de poca exposición, que en líneas generales, por la función que cumple, no está disponible mucho para los medios, pero creo que si algo tiene para celebrar Alberto Fernández es justamente el haber vaciado un poco los sótanos de la democracia, y en verdad la plomera principal que ha tenido ha sido Cristina Camaño. Entonces, como uno sabe, porque yo ya tengo 40 años en el oficio, las dificultades enormes que significa meter la mano en ese lodazal con esos muchachos y con esa gente, haber expurgado todas estas conversaciones, haber señalado concretamente cuáles fueron los caminos que fueron instrumentados por estos tipos, las escuchas, los seguimientos, los nombres, las personas. Todo esto es una enorme labor realizada por este gobierno. Y así como uno le carga determinadas cosas, es bueno señalar las cosas que son verdaderamente positivas. Y lo que pasó en el discurso del presidente, rescatando la labor de fondo que se hizo dentro de la AFI, tiene nombre y apellido y se llama Cristina Camaño. Gracias. Bueno, momento de despedirnos, pero este martes sí, vamos a estar las mujeres reclamando una vez más, ¿no? Por terminar con estas injusticias. Fue una semana tremenda, ha pasado de todo. Y solo quiero decirles esto y ser muy breve. Yo hablo de mujeres violadas, de mujeres asesinadas, desde que esto se llamaba crimen pasional, ¿sí? Y muchas veces probablemente lo he dicho al aire, en ese momento no sabíamos, hablo de 15 años atrás, de todo ese tiempo. Esta semana tuve la sensación de que
las cosas no han mejorado demasiado. Lo digo con dolor. Es verdad que hay una ley de femicidio, es verdad que hay más conciencia, es verdad que hay un movimiento de mujeres mucho más fuertes, pero lo que sí necesito pedirles a los hombres es que se involucren, que no nos dejen solas. Esto no es una cuestión de mujeres, son sus hijas, son sus novias, son sus esposas, son sus hermanas, son sus madres en algún caso, y esto las mujeres solas no podemos solucionarlo. La justicia está compuesta por una gran cantidad de hombres en todos los ámbitos, en la política, se trata también de los hombres. Necesitamos que se involucren, pero fuertemente y con una mirada distinta también desde lo cultural. Esta semana se habló mucho de este tema, de cómo educamos a nuestros hijos. Es la única forma de cambiar las cosas. Es la forma más simple que tengo para decirlo, porque es urgente, esto no da para más. Gracias, fue un placer para mí estar con ustedes. Y cuando haga falta, aquí estaré. Gracias a todos, buenas noches.